Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Hola, bienvenidas a Neurofisio Club, el programa del Club Neurofisioterapia de la Fundación AISE. Hoy estamos a 14 de junio, creo, si no me falla la memoria, y en el episodio número 53. En unas semanas que son muy especiales porque estamos inmersos de lleno en el proceso de comprar el local de la Fundación. Ya tenemos el préstamo concedido en el banco, estamos haciendo un montón de papeleos y bueno, os lo cuento sobre todo para que sepáis que siempre que os pido dinero por aquí, donativos, y que digo que somos sin fines lucrativos y a lo que van dedicar todas esas donaciones que nos llegan con tanto cariño, pues me gusta siempre decir los proyectos en los que invertimos ese dinero, pues para que sepáis que bueno, que el dinero llega a buen fin y la verdad que estamos muy contentos porque bueno, dentro de poco la Fundación lo mismo tiene ya una sede propia, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que estáis colaborando. Y bueno, y os lo contaremos, haremos algún vídeo podcast o algo, a lo mejor enseñándolo el local o alguna cosa así, para haceros partícipes de nuestra alegría y de la celebración. Tenemos un montón de proyectos por delante, de los que no os voy a hablar de todos, pero bueno, lo próximo es que el día 24 de junio estaremos en mi pueblo de nacimiento, Castellar de Jaén, en la primera jornada solidaria Mujer, Cerebro y Salud, organizada junto al Ayuntamiento de Castellar y la Asociación de Mujeres Clara Campoamor, que está haciendo un trabajo maravilloso y que la verdad que nos está facilitando muchísimo las cosas. Esperemos que haya un montón de gente, va a haber una caminata adaptada solidaria, va a haber yoga también por la tarde en el parque para todos los públicos, vamos a tener unas ponencias maravillosas que van a impartir Yolanda Colodro y Ana Mena. Así que bueno, tenemos un montón de cosillas en las próximas semanas, también relacionadas pues con todo este proceso de compra del local e intentar conseguir dinerillo para este fin. Y luego, por supuesto, pues muchos programas más, como el programa de yoga, que haremos también los saludos al sol, haremos un miniciclo de conferencias, por supuesto el Congreso Neuroconciencia de este año sobre trastornos funcionales del movimiento, en fin, pero como todo eso todavía falta un poquillo, pues ya lo iremos diciendo conforme vaya acercándose. Así que venga, vamos a lo que nos toca esta tarde. Manuel Jesús Quintero, que lo tenéis ya más visto que el TVO, os pasa como a mí, que estamos más repetidos que el chorizo. Así que voy a aprovechar para saludar a Yolanda Colodro, que llevamos unos capítulos sin verla. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, pues muy bien, muy contenta de poder volver, que los anteriores pues, no había podido estar con vosotros, nada más que había podido Yolanda, escuchar. ahora sí oigo el petardeo. Antes no lo oía, pero sí, ahora sí lo oía. En la previa decía Manuel que se te oía un petardeo. ¿Vosotros lo oís también, Manuel, o no? Sí, Pues voy a intentar cambiarme esto, ¿vale? Y ahora os vuelvo a saludar. Pues ya está. Esto es que Manuel tiene vetado a Yolanda para que no hable, porque solo quiere ser el rey de la neurociencia. Sí, y como decimos hoy, estoy yo moderando, pues claro, él está ahí que no quiere bajo la sombra intentando quitarle. Está ahí no bajo sé si la en sombra YouTube se oye la verdad, porque como no lo tengo conectado, o sea, no lo tengo el audio de YouTube puesto. Bueno, ahora volvemos a hacer una prueba. Ahora nos lo dirán la gente que está en directo, que hay varias gente ahí. En YouTube seguramente lo dirán. Siete Yolanda, personas ya para empezar. Espérate. Yolanda, a ver si petardea. Ahora no se oye. Manuel directamente la está... Manuel no puede tocarle su micro, Manuel no tiene nada que ver ahí. Manuel, por favor, haz el favor de no boicotear a tu jefa. Pues nada. Me encanta, mi marido por ahí un hombre agarrando las cosas. Menos mal que está vestido. Bueno, no pasa nada. Menos mal que está vestido. Y vuelve a salir el perro. Sí, loco. Mira, esto es ya estamos toda la familia aquí. Bueno, pues mientras Yolanda arregla o no arregla el sonido y Siroco por aquí termina de acomodarse un poquillo o salirse, me imagino que salirse porque luego vendrá mi padre a por ¿Ahora me escucháis? Ahora te escuchamos perfectamente, Yolanda, venga. ¿Y sin petardeo? Y sin petardeo. Mira que es raro que no petardees tú, pero parece que estuvimos sin petardeo. Eso. Cuéntanos qué tal este tiempo. Pues nada, eso, os decía que muy contenta de volver a echar un ratillo de charla, porque además es un tema que me gusta y además viene Manuel, que tenía muchas ganas de verlo, aunque sea así videoconferencia de la distancia. Y nada, pues muy liado en la fundación para variar.
pero contenta de poder charlar un poquillo de cosillas de neurociencia y reírnos un rato, que también es importante. Bueno, pues estupendo. Y como ya ha adelantado Yolanda, tenemos esta tarde un invitado especialísimo, que yo tengo debilidad por él desde siempre, porque es un tío muy apañado y que yo creo que compartimos una visión todos en la Fundación AISE con él, aunque esté en la distancia, aunque esté por ahí por tierras del norte. Manuel Pacheco Molero, fisioterapeuta neurológico, que se dedica sobre todo a infantil, está trabajando en Aspace, pero también hace otras cosillas. Pues como es la primera vez que estás con nosotros, aparte de miembro de la SEFIP y muchas cosas más, pues cuéntanos un poquillo quién eres, preséntate, cuéntanos lo que quieras y cómo te has metido en esto, y así tú mismo nos dices de dónde vienes. Cuéntanos un poquillo, Manuel. Qué difícil presentarse. Bueno, primero, encantado de poder participar y tener esta charla con amigos y sobre todo con esta visión social que tenéis, ¿no? De todo, ¿no? Es genial, ¿no? Desde que os conocí hace muchos años y os pude traer también aquí a Logroño para poder compartir vuestra visión, ¿no? De todo ello y vuestro conocimiento, ¿no? Bueno, yo me presento muy mal, me refiero que pues soy Manuel, trabajo y me encanta acompañar a familias y a niños que presentan retos en su desarrollo y me ha enganchado tanto que sigo trabajando en ello, ¿no? Aunque ahora estoy metido en docencia, en investigación, por la parte clínica no quiero perderla y sigo yendo a las casas, sigo yendo a escuelas infantiles y es lo que realmente me siento ahora fuerte, ¿no? En ese acompañamiento que hago a familias y realmente cómo acondicionar ese entorno para que los niños puedan participar mucho más, ¿no? Entonces puedan disfrutar de sus amigos, de su parque, realmente lo que queremos, ¿no? Y lo que transmitimos y desde aquella frase que Juan escuché y me encantó, ¿no? Ese canon y ese conatus, ¿no? Que siempre teníamos que tener esa visión de la persona, ¿no? Como ese derecho a autodeterminarse, pues sí, ya ha sido muchas conversaciones que tuve con él en su momento con Yolanda y sí que es verdad que teníamos un periodo que hemos dejado un poco de tener contacto, ¿no? También por ese aborágine de conferencias o de trabajo que al fin y al cabo no te deja compartir y yo encantado de poder estar en este momento, ¿no? Una pena que no haya podido estar Mónica, que también ha estado invitada, ¿no? La presidenta de la SEFIP, ¿no? Que también estaba en conversaciones con ella y también comparto mucho de la visión. Ya la pillaremos. Sí. Nosotros con la gente de la SEFIP tenemos debilidad y siempre que podemos enganchar a alguien, a Lourdes, a quien sea, porque es verdad que tenemos eso, es como cuando dos troncos se desarrollan por separado y luego confluyen, ¿no? Y se dan cuenta de que han tenido un desarrollo muy parecido tanto en la práctica como tanto en la práctica clínica como en la filosofía de tratamiento, ¿no? Entonces nos gusta mucho hablar con gente de la SEFIP porque es como que habiéndonos desarrollado completamente como desconocidos, ¿no? Una entidad de la otra, al final sí tenemos unos puntos en común muy potentes y nos encanta por eso. Así que bienvenido, Manuel, estás en tu casa. Y tú aquí puedes hablar de lo que quieras, ¿eh? Fíjate, nosotros estábamos hablando hace un segundo de tontería y aunque llevamos ya unos cuantos capítulos, pero la gente ya nos conoce. El que nos escucha ya sabe que podemos salir hablando de cualquier cosa. Bueno, chicos, pues si queréis, vamos a entrar en materia. Venimos de esa trilogía de Manuel de control motor en el que ya hemos estado viendo reflexógenas, hemos estado viendo evolutivistas, hemos estado viendo... Bueno, de patrones generadores realmente hemos visto muy poquillo, pero porque tampoco como hipótesis de control motor no tiene mucha chicha, pero después de la jerárquica estuvimos hablando de sistémica, dinámica del sistema y ahora ya nos tocaba entrar en las hipótesis de control motor que hacen más énfasis en el entorno, en los aspectos contextuales, ¿no? Por hacer un resumen muy chiquitillo, prometo de verdad que van a ser 3 minutos, de la evolución que llevamos, empezamos con las teorías de reflejos, que eran unas teorías que tenían un enfoque como muy de el sistema nervioso respondiendo a estímulos, por tanto la enfermedad siempre se debía a una mala adaptación o una mala respuesta de ese estímulo que generaba las respuestas, ¿no? La conducta humana era producto de ese encadenamiento de estímulos que siempre venían desde fuera, ¿no? El sistema nervioso reaccionando contra el entorno de alguna manera. Fijaros qué curioso que el primer paradigma de control motor fuera así, fuera el sistema nervioso como reaccionando contra el entorno y planteándose cómo podía adaptarse al entorno y ahora el último, que a mí siempre me gusta dar esta vuelta, ¿no? La última hipótesis de la que vamos a hablar es justo lo contrario. Es como el sistema nervioso lo que busca es la adaptación y el entorno le facilita la tarea, ¿no? Es una cosa bonita. Después, desde el punto de vista evolutivista, vimos cómo, pues todos estos reflejos que eran las piezas básicas sobre las que se sustentaba el desarrollo humano, pues no solo tenían que producirse, no solo se tenían que dar los estímulos correctos, sino que además pues tenían que producirse con unos niveles crecientes de complejidad que venían determinados por una jerarquía en la que la corteza estaba arriba y el resto de estructuras estaba abajo y entonces pues la patología venía por la falta de control de estructuras superiores sobre inferiores.
A partir de ahí, pues bueno, nacieron también las escuelas evolutivistas de las que estuvimos hablando, en las que ya no solo teníamos los ladrillos básicos que eran los reflejos, no solo los reflejos tenían que establecerse dependiendo de este nivel jerárquico, sino que también le añadíamos como la esfera de la temporalidad. Tenían que darse en el momento adecuado, en la secuencia adecuada, y por tanto la enfermedad era la pérdida de esos niveles crecientes de corticalización y de control, ¿no? Después pegamos el salto a la sistémica, que lo revolucionó todo, en la que ya el sistema nervioso ya no se definía la enfermedad tanto como un problema del individuo per se que perdía cosas, sino como una pérdida de grados de libertad, es decir, como una falta de capacidad para adaptación al medio o una disminución de la capacidad que tenía ese organismo para adaptarse al entorno, una disminución de las de las opciones que tenía, de las armas con las que podía enfrentarse a los problemas que le planteaba el contexto. Y ya luego desde dinámica de sistemas vimos que que la enfermedad se definía como la falta de oscilación, es decir, como ya no solo era necesario tener opciones, sino que esas armas además tenían que ser flexibles. Entonces hablábamos de la flexibilidad dentro de la flexibilidad o de la estabilidad a costa del movimiento, ¿no? Poníamos ese ejemplo de la peonza que giraba, se estaba moviendo y por eso mantenía la estabilidad, ¿no? Entonces, un poco, en 2 minutos he hecho esa revisión por todas las hipótesis de control motor que nos han llevado como 8 o 9 horas de revisión aquí en el podcast. Y esto, fijaros que de una forma como muy orgánica, como muy despacito, nos ha ido llevando poquito a poco desde, vuelvo a repetir, esas hipótesis reflexógenas que eran el sistema nervioso reaccionando contra el entorno a unos autores que lo que dicen es no. Al final, el contexto tiene que ser también interesante porque, entre otras cosas, los fisios, los terapeutas, los logopedas, es decir, todos los profesionales que nos dedicamos a la neurociencia clínica, está muy bien esto de la neuroanatomía, está muy bien esto de la neurofisiología, está muy bien esto de que digáis que el lóbulo frontal vale para no sé qué, que si el homúnculo para arriba, que si ya no hay homúnculo, que patatín, que patatán, pero nosotros sobre eso no podemos directamente meter las manos ahí, nosotros no podemos modificar los aspectos individuales de la patología. Por tanto, cogen la parte de sistémica de individuo, entorno y tarea y dicen, bueno, si la parte individuo, es decir, si el ictus, el tumor, la parálisis cerebral, lo que sea que haya pasado aquí, nosotros no podemos directamente manipularlo, por lo tanto, no podemos hacer un tratamiento etiológico en la mayoría de los casos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir, si el movimiento tiene esas 3 esferas, pues nos vamos a ir a las otras 2 esferas, nos vamos a ir a tarea y nos vamos a ir a contexto, porque eso sí lo podemos modificar. Y entonces vamos a intentar tratar el movimiento enfatizando, en vez de la esfera individuo, que vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, salvo los neurocirujanos y poco más, no hay mucha gente que pueda directamente influenciar en esa esfera, pues es lo que nos queda para trabajar. Así que así nacen las teorías de corte más ecológico, lo que ya se llamaron las teorías ecológicas ya en los años 60. Así que si os apetece, Manueles, Yolanda, quien queráis, pues podéis hacer una presentación de cuáles son los principios básicos. A mí siempre me gusta, cuando hablamos de hipótesis de control motor, ir hablando, como hicimos en las anteriores, como de conceptos clave, como si fueran los 10 mandamientos de las teorías ecológicas y en qué se diferencian del resto. Porque además las teorías ecológicas son muy interesantes porque son muy transdisciplinares, porque fueron desarrolladas, ahora lo veremos también, mucho desde la rama de terapia ocupacional y fueron desarrolladas también mucho por gente que trabajaba en infantil y luego se aplicaron a adultos y por gente que además tampoco tenían que ser fisioterapeutas, sino que nacen también muy unidas a disciplinas como la pedagogía, como las ciencias del aprendizaje en general, no solo del aprendizaje motor, ¿no?, sino también del aprendizaje más corporal, del embodiment, en fin, la ecológica tiene unas raíces potentes, tanto en lo teórico como en lo práctico, pero sin embargo es cierto, y me corregí ahora cuando empecemos a hablar de los 10 mandamientos de la ecológica, que no tiene tanta, si ya decíamos que la sistémica, la dinámica del sistema no estaban tan metidas en nuestra médula como fisioterapeutas como estaban las jerárquicas o las reflexógenas, en el caso de la ecológica todavía es más de hippies, ¿no? Todavía se ve como algo un poco más etéreo, ¿no? Como que no tiene unos principios muy, muy claros. Así que bueno, contame un poquito, empezamos con los 10 mandamientos y ya está. Quien nos apetezca, venga. Manuel, Yolanda, venga alguien, que si no... Venga, pues Yolanda, empieza tú. Yo te voy a echar una mano. Yo creo que Manuel aquí es, ¿no?, el que más puede... Manuel, Yolanda, estás petardeando otra vez. Bueno,
Pues venga, pues voy a hacer lo que he hecho antes. Manuel Reinicio. me tiene beta. Esto es Manuel Quintero, que lo sepáis. Mira, hace así con la cabeza. Lo sabía, sí. ¿Ahora petardeo o no petardeo? Ahora no petardea, ¿ves? Venga, pues ya está, por reinicio. Aprovecha el cada tirón. vez que vaya a hablar. Que el Manuel no quiere que hable. Ya se acostumbra a que esté aquí los dos a solas y no me deja entrar. Pues nada, lo que estaba comentando, yo es verdad que creo que algo que sí es muy interesante de lo que estabas contando y que a mí me resulta como muy pilar de la ecológica, cómo la lectura del movimiento ahora pasa como a salirse del sistema nervioso, como un sistema que reacciona a los cambios y al entorno, y que ahora es más bien un sistema que intenta explorar activamente el entorno y dar respuesta a las demandas, ¿no? De fuera y eso, pues bueno, pues al final nos da una herramienta que yo creo que es muy interesante, que es esa modificación del entorno para poder modificar el cómo se comporta o cómo genera estrategias de movimiento del sistema nervioso. Entonces, quizá esa lectura de lo que en ecológica se llama claves perceptuales y que, bueno, pues yo al final tiro mucho, ya sabéis, por la rama también de aprendizaje y al final el hacerse experto en leer claves contextuales es como el pilar básico del aprendizaje según la ecológica, pues a mí me parece algo muy interesante porque es un cambio de paradigma que, bueno, pues que nos tiene que calar al oficio de forma que entendamos cómo trabajar en distintos contextos puede generar que la persona se mueva de distintas formas. Así que yo creo que quizás ese es uno de las aportaciones que me resulta más interesante y que quería yo comentar. Sí, Yolanda, pero fíjate que hay una confusión, y esto quizá pueda abrir un poquillo de debate entre, porque alguien como Malafollá de la jerárquica una vez me dijo a mí en un congreso, pero es que las perceptual clues no dejan de ser los estímulos correctos que se dan en la terapia, es decir, no dejan de ser principios jerarquistas y reflexógenos, porque si al final estamos enfatizando lo perceptivo, ¿me entiendes? Eso se parece mucho a la correcta percepción, correcta diferenciación, correcta Claro, estímulo adecuado. pero hablamos de Entonces, a ver si nos puede contextos. aclarar un poco, porque Reinicio. esto tú sabes que se adueñan de todo. No. Pero digo que estos se adueñan de todo. Y esto, como te oyen hablar de claves perceptivas, dicen, hombre, claves perceptivas, yo pongo la mano en el punto clave, Sí. no sé cuánto, es una clave No, perceptiva. el reinicio me refería al micro, no petardeo ahora. No petardea, déjatelo abierto y ya está. Sí, yo creo que esa es verdad que hay que aclararlo porque cuando hablamos de claves perceptivas hablamos de claves que vienen del entorno, no que vienen implementadas sobre la persona y claves en entorno, sobre todo en cuanto a que el entorno es natural y el entorno te permite, ¿no?, hacer una exploración y efectivamente, sí, en la clínica tú puedes generar claves perceptivas, pero la realidad es que esas claves son para generar movimiento en clínica, que yo creo que ahí es donde viene el problema que principalmente siempre han tenido los trabajos desde la jerárquica, que es como, vale, sí, el paciente, la criatura se mueve muy bien en clínica, pero luego en su casa no anda o en su casa no es capaz de levantarse, porque las claves perceptivas de la clínica no son las claves perceptivas de su casa. Entonces, creo que esa componente de variabilidad de la que hablabais en el capítulo anterior es muy importante porque vale que tú puedes en clínica generar claves perceptivas, pero las vas a necesitar variar mucho para que ese sistema pueda hacer a lo mejor una lectura. Cuanto si tú te vas, y yo creo que de esto Manuel luego nos puede hablar mucho, a un contexto concreto en el que quieres que la persona se desarrolle, ya está leyendo las claves, ¿no? Ya está leyendo cómo está el contexto, cómo está el entorno y cómo se tiene que comportar, y lo va a generar más fácil. Si añadimos, ¿no?, la capa de cebolla a lo que hablaba ahí en el capítulo anterior, el sistema nervioso puede manejar menos grados de libertad, pues esa capacidad de manejar variabilidad muchas veces va a estar muy coarta, con lo cual si quieres que se comporte de cierta forma en casa, pues lo más ecológico y lo más natural sería llevártelo a la práctica en casa, ¿no? Que es lo que yo creo que Manuel nos va a contar luego muy bien, porque bueno, pues la ecológica directamente aboga por los entornos sanitarios, experimentales que a veces tenemos en clínica, por erradicarlos, ¿no? Por las ecológicas más duras, pues hablan de entorno natural y la clínica sale ya de ahí. Con lo cual, bueno, por lo que podemos trabajar en clínica, ahí tenemos que tener en cuenta que es una limitación.
Muy bien. Pues quizás se pudiera ser como el primer mandamiento de la ecológica. Trabajo desde el entorno, el terapeuta lo que hace es variar entorno y tarea, no centrarse tanto en los aspectos individuales, aunque luego hablaremos de potencialidades y hablaremos porque esto es mucho más complejo, ¿no? Pero siempre esas claves perceptivas que son las importantes en referencia a los principios de transferencia y generalización, que serían como generalización sobre todo en entornos naturales, ¿no? Entornos que sean, bueno, donde luego se va a realizar la tarea. Y luego, si queréis, hablar un poquito de la neurociencia, porque ha habido algunos artículos últimamente en relación, sobre todo en deportiva, a estas cosas que son muy interesantes. Entonces, yo creo que por ahí también podemos tirar luego. Así que como mandamiento número 1, yo creo que es maravilloso. Bueno, Manuel Jesús Quintero, hoy hay que hacer diferenciación entre los manuales, porque si no vaya a cantar. Hoy hay que hacer un poco de... Sí, de diferenciación. Añádanos otro principio de la ecológica. Bueno, a ver, ¿qué te tirando un llama a ti poquillo la ecológica? con todos esos ciclos de percepción que ha comentado 1, 2, 3, responda otra vez. Venga, por 20 céntimos. y lo importante que es un poco toda esa percepción para el sistema ecológico. Y una de las cosas que me parece más importante, y sobre todo se implementa mucho en infantil y se ve mucho cuando se explica en infantil, es cómo rompen un poco con la idea más lineal que se tenía desde teorías más jerárquicas de percepción, procesamiento, acción, a implementar unos ciclos más dinámicos, por los cuales no se tiene que dar ese proceso lineal, sino que ese proceso se va dando y automáticamente se va recibiendo la misma percepción, y al final es lo que nos ayuda, que eso lo hemos hablado muchas veces, a ajustar el movimiento, controlar el error, modificar en el caso de que las variables contextuales nos obliguen a variar un poco esa acción. Sobre todo, esto me parece importante porque al final, primero, rompe un poco esa linealidad y, sobre todo, dejamos de ver un poco ese procesamiento del movimiento como algo mucho más cortical, como Cococio lo decía, el procesamiento offline, como fuera de la acción, es decir, como si yo te pidiera una jugada de ajedrez en la cual tú puedes pensar la jugada durante todo el tiempo que tú quieras y luego ejecutar la jugada, a un movimiento que realmente al final es como nos movemos, y sobre todo en infantil, porque nosotros realmente en infantil no pensamos, uy, me voy a mover hacia allí y voy a pensar cómo, no, sino simplemente tú te mueves y ves qué efecto tiene tanto en el entorno como en tu cuerpo ese movimiento, y entonces vas automáticamente ajustando. Y eso es lo que se llama un poco el procesamiento online, es decir, el procesamiento en el momento, que es ajustar el movimiento en base a esas claves. Y para eso no podría ser ese procesamiento cortical lineal de tiene que subir la aferencia sensitiva, se procesa en el prefrontal ejecuta un plan motor perfecto, no sé qué, no sé cuánto, y se manda al plan motor y se tira. No, esto es que automáticamente vamos anticipando lo que queremos hacer, vamos corrigiendo sobre la marcha, por lo cual se necesita que en todo momento esos ciclos sean dinámicos. Entonces esa es una de las cosas, por lo menos en infantil, que se le alaba mucho tanto a James Gibson como Eleanor Gibson, que son más o menos, se podría decir, que los padres de este paradigma. Pues una de las grandes términos que ellos aportaron y que fueron metiendo son estas ciclos dinámicos de percepción-acción que se denominó. De hecho, las teorías ecológicas tienen ya tranquilamente 60 o 70 años, que estamos hablando de mucho tiempo para la falta de implementación que tenemos en España. Bien, pues ya tenemos dos principios interesantes que son terapeuta como generador de cambios en el contexto, terapeuta como personaje que adapta las tareas para sacar las potencialidades de la criatura, ese procesamiento online del que hablaba Manuel, en el que no hay ruptura entre la práctica, esa práctica masiva que hacíamos como de las capacidades y luego poníamos las capacidades a prueba en el entorno, sino que el entorno ya está incluido dentro de la práctica de las capacidades, que yo creo que eso es muy importante. Y ahora yo creo que quizá deberíamos también tratar un poco el tema, claro, de al final todo el mundo, y esto sí se lo lanzo a Manuel Pacheco, todo el mundo hoy en día, esto que nosotros estamos contando, como dice, pues si yo esto lo tengo clarísimo, si yo esto lo hago, claro que sí, si yo, incluso cuando hablamos de terapias registradas, ¿no? Más famosas, más que vienen de las jerárquicas, dicen, por supuesto, si yo trabajo en entornos, si yo trabajo que el paciente se levante y se siente de su sofá, ¿no? Y trabajo en camilla y trabajo en sofá y luego trabajo en la sedestación en la pelota esta gorda
y no sé cuánto. Es decir, como que estos principios ya están en el discurso de muchos terapeutas con unos perfiles muy distintos. ¿Cuál considerarías tú que son las características principales que diferencian esta falsa práctica centrada en contexto, ¿no? Si yo ya generalizo, yo ya trabajo, yo le pongo un juguete al niño aquí delante cuando estoy haciendo el estiramiento de los isquiotibiales y le digo que le dé con el pie al juguete, ¿no? Y eso ya es trabajar, porque los juguetes y los niños, esos contextos, esas tareas. ¿Cuál dirías tú, o según tu punto de vista, con el trabajo que has realizado, con la experiencia que tienes y la gente que has conocido por ahí y todo eso, que serían como, ¿cómo distingo yo a un terapeuta que está centrado en contexto y lo diferencio de un terapeuta que está incluyendo claves de conceptos por ahí como en un potaje, ¿no? Y está metiendo cosas orientadas a contexto, orientadas a entorno, pero en realidad no deja de estar haciendo lo mismo que lleva haciendo 50 años? Sí, la historia es que ha ido evolucionando los modelos de intervención, ¿no? De esos modelos clínicos rehabilitadores, ha habido evolución natural de todos esos procesos. De ese modelo clínico se pasó a ese modelo coterapeuta, de la familia fuese terapeuta también, como esa alianza de yo te enseño a ti para que tú hagas con tu hijo y saca momentos del día para poder hacerlo. Y después hay otro que es el que nombráis, que a veces confundimos, que ese es el modelo orientado a la familia. De tal manera que sí, estamos con la familia te aporta, es parte del proceso, está presente, pero sigue siendo el terapeuta que da las pautas de lo que debe hacer. Y ahora, las prácticas recomendadas a día de hoy, sabéis que hablo siempre más de primera infancia, que es lo que más estoy trabajando. Realmente, el terapeuta que podríamos afirmar que tiene un enfoque muy ecológico, el que va a impactar es sobre los cuidadores principales. Es decir, tenemos que el objetivo final del terapeuta, yo cuando voy a una escuela infantil o voy a una casa, es que ese entorno sea competente. ¿Qué significa un entorno competente? Entorno competente es que esté suficientemente enriquecido en oportunidades para que el niño tenga esa movilidad desde la ropa, el suelo, tipo de juguetes, el nivel afectivo de la familia en parentalidad, es decir, afectivo, cómo le ofertas de aliento, de repetición, de qué enseñanza le da con cada actividad. Eso es enriquecer también. También ofrecer momentos de que el niño pueda probar él solo, ¿no? Ese ensayo-error y que pueda investigar por él solo. Pero impactar sobre la persona, sobre los adultos, sobre los hermanos que realmente están con ese niño. Porque realmente van a ser la fuente de aprendizaje brutal, porque van a estar muchísimas horas con él. Entonces, cuando detectamos un terapeuta que es con una mirada ecológica total, va a capacitar, va a que esa persona genere una confianza y una competencia que en cada momento del día sepa dónde están esas oportunidades y las pueda aprovechar. Es simplemente eso. Es decir, esa mirada ecológica es este niño dónde está viviendo, qué oportunidades tiene a su alrededor y realmente cómo las personas que están a su alrededor, objetos o su propia iniciativa, porque su demanda y esa bondad de ajuste, ¿no? Esa demanda de la actividad está ajustada con su capacidad, ¿no? Porque si no está ajustada, el niño pues va a rechazarla y no va a intentarlo, ¿no? Yo creo que la mirada está ahí, es decir, cómo capacitamos a esas personas para que realmente puedan identificar. Entonces aquí está la línea esa que podemos decir, estamos haciendo a la familia terapeuta, claro. Pero yo en ningún momento estoy diciendo a la familia lo que tiene que hacer. Simplemente es una búsqueda conjunta. ¿Qué te preocupa a tu hijo? ¿Qué habéis probado? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es el siguiente paso que crees? Y tú en ese discurso vas orientando a la familia. Hay familias que a lo mejor no sabe lo que tiene que hacer un niño a esa edad. No lo sabe. ¿Cuál es el siguiente paso? A lo mejor no sabe que primero la marcha lateral en un sofá es más sencillo que intentar una marcha libre de un sofá al puff, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo orientas. ¿Qué te parece si probamos esto? ¿Quieres que lo probemos? Y siempre conjuntamente. De manera que el terapeuta siempre va a impactar sobre esa persona, capacitarla. Porque realmente cuando ellos toman su decisión, eso famoso de queremos empoderar a las personas, ¿no? Pero yo en la vida no he empoderado a nadie. Que esto cuando me oís, dices, yo trabajo en un modelo, yo no empodero a nadie, las personas se empoderan solas. Ojalá el concepto se llamase autoempoderarse, ¿no? Sería mucho más claro en su definición. Pero realmente esa familia, esa madre, ese padre, esa abuela que siempre están presentes, realmente cómo ellos pueden ayudar al niño a fomentar ese movimiento. Entonces, el clic está ahí. El clic no está yo veo al niño, veo la situación del entorno y propongo una actividad, ¿no? Ajustada a su capacidad, ¿no? Sino cómo ese entorno, con esa familia, qué es lo que está esperando ese niño y tú dale estrategias para que puedan lograrlo. ¿Cuándo?
en el momento del día que ellos consideren que es un buen momento. Me refiero que ni siquiera voy a establecer el momento. Entonces podemos establecer programas de carga en bipedestación en momentos que la familia ha decidido que es el mejor para ellos. Yo que sé que es momentos que no tengo ni idea. Es decir, ¿cuál es el mejor momento para bipedestar? Pues no lo sé. La familia sabrá cuándo es el mejor momento para ellos para ponerlo. Porque justo antes de llegar al colegio, justo después, ellos deciden. Yo creo que la clave es que la familia sepa identificar esas oportunidades diarias, ¿no? En ese sentido de, Claro, por poner un tip, ¿no? que no es lo mismo que decir que la madre tiene que hacer 15 series de 25 repeticiones de no sé qué ejercicio, de no sé cuánto. Lo digo porque esto al final, yo creo que uno de los peligros que tenemos en sistémica y en ecológica es que ahora todo el mundo es sistémico y ecológico. Y entonces es muy fácil decir, no, yo incluyo a la familia, yo te escucho a ti y sé de lo que estás hablando y digo, yo incluyo a la familia y veo y lo que tú hablas del autoempoderamiento que me parece precioso, ¿no? Pero claro, esto, la gente que a lo mejor tiene menos idea o que está más nueva, más recién salida de la carrera, llega a un sitio y le dicen, no, mira, si nosotros incluimos a la familia, nosotros somos ecológicos. Y esto es que los padres vienen aquí una vez cada 3 meses, nosotros les enseñamos los ejercicios que le tienen que hacer al niño, les pautamos una tabla como el que va al gimnasio, ¿no? De tú hoy te toca pierna, mañana te toca brazo. Que esto parece exagerado porque yo lo he visto y no hace tanto me enseñaron una tabla de este tipo, ¿no? Y van y dicen, no, mira, tú 3 días a la semana con tu niño te toca pierna. Y pierna es, pues venga, bipedestar, hacer estiramientos de no sé qué, no sé cuánto, durante 45 minutos, tantas series, tantas repeticiones, y al final transforman a los padres en malos terapeutas físicos, porque eso ya es que ni siquiera en fisioterapia tiene demostrada mucha evidencia. Entonces, claro, me parecía muy interesante que hiciera esa diferenciación porque realmente como que en el carro de intentar subirse a lo que más evidencia científica tiene hoy en día, que son estos tipos de abordajes, ¿no? De los que tú nos estás hablando, principalmente en infantil, que es donde más experiencia tienes tú, muchas veces confundimos los conceptos, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, de los materiales a disposición, ¿no? Y es como, parece que trabajar en contexto es, pues que ahora le tengo que fabricar al niño en su casa un gimnasio, ¿no? Es como ahora tengo que montar la sala de fisioterapia con la que yo trabajo en Aspacia, imagínate, o en tu trabajo en AISE, en el sótano de la casa del niño tengo que tener una sala de terapia para que así la terapia sea en contexto natural, que es el contexto del niño. Y no sé, Yolanda, Manuel Quintero, si vosotros también os habéis enfrentado a este tipo de cosas, Manuel Pacheco también, por supuesto, abro el debate a quien quiera, pero yo quizá sí me gustaría en este capítulo dejar muy claras esas líneas, ¿no? Porque al final yo creo que no hay nada más peligroso que cuando el discurso se envenena y entra en esas paradojas, porque al final estamos haciéndolo peor que si directamente pusiéramos al niño a hacer fisioterapia convencional de lo que todos entendemos que es fisioterapia convencional, ¿no? Que son estiramientos, potenciación, ponerle pesas, electroterapia, no sé cuánto, ¿no? Y encima lo estamos haciendo con un discurso que se parece a el último artículo que ha salido diciendo que la terapia ecológica orientada a familia, no sé cuánto, con inclusión de las seres importantes, tal, es más efectiva, ¿no? Y se publicita así. Y es que en Instagram estoy hinchado de verlo, de vídeos de terapia orientada a entorno y tal, en los que realmente lo que se está haciendo con el niño es una gincana parecida a la que se puede hacer en un centro de terapia, pero haciendo que los padres compren un montón de material y que al final sean fisioterapeutas, vamos a poner entre comillas, ¿no? Pero en su casa, en vez de traerlo a la clínica, que al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Eso no es nada novedoso. No sé qué opináis. No sé si me pasa a mí. Yo estoy muy de acuerdo tanto con Manuel como contigo. Yo personalmente muy, muy, muy frecuente. Al final yo en un tiempo estuve trabajando en un centro de atención temprana que al final, al ser un sistema público, pues normalmente los padres suelen complementarlo con más terapias privadas y al final todas las terapias que hemos como catalogado desde las terapias desde las teorías de control motor más antiguas, hablamos de reflexógenas, hablamos de evolucionistas, y si queréis ponemos nombre de terapia. Don Mandela Cato utiliza mucho a los padres, integración de reflejos primitivos utiliza mucho a los padres, Boita utiliza mucho a los padres. Son teorías que tiran mucho evolucionistas, que tiran mucho de reflexógenas, que estamos hablando que tienen filosofía o pensamiento muy vamos a decir arcaica o más antigua de control motor detrás y que al final dicen, no, señores, si yo soy ecológico, si mira, si yo meto al padre, enseño al padre, empodero al padre y además siempre lo venden como una mejora porque es como, no, si tú vienes aquí una semana, yo te enseño
y ya tú te encargas. Yo simplemente te voy haciendo revisiones y te voy haciendo como controles. Entonces, al final eso no tiene absolutamente nada que ver con las teorías ecológicas y las terapias orientadas a familias que recomiendan las prácticas clínicas. Eso es Además, hacer terapeuta. fíjate, Manuel, que Merche Fernández lo dice en el chat y yo estoy de acuerdo que es totalmente contrario a empoderar a los familiares es sobrecargarlos. Es decir, que no tiene nada que ver. Es decir, que una cosa es lo que estaba comentando Manuel y otra cosa es ahora darle a ellos pues esa carga, ¿no? De decir, no, mira, es que ahora que mi hijo mejore depende de mí. Y si no mejora Y lo sobre todo suficiente, esa responsabilidad clínica también de... Entonces, por eso me interesa que estos conceptos queden claros, porque al final en el día a día, con los fisioterapeutas que tienen menos manejo, yo lo veo muchísimo, ¿no? Y creo que eso es súper interesante. Pero vamos, que también no nos tenemos que ir solo, un segundillo y ya te dejo, Manuel, no solo nos tenemos que ir a método registrado ni nada, es muy, muy, muy frecuente, sobre todo en infantil, el pautar estiramientos, el pautar movilizaciones pasivas a los padres, en plan, bueno, tú vienes un día aquí en semana, yo le hago los estiramientos más profundos y en tu casa, pues todos los días lo estiras durante media, 40 minutos. Vale, entonces eso también es muy frecuente, no nos tenemos que ir a método registrado completamente. Y si quieres, Juan, tenemos un par de preguntas en el chat, ahora si queréis, cuando cerremos un poquillo el tema, te las comento, ¿vale? Simplemente para que lo sepas, ¿vale? Estupendo, sí. Cuéntanos, Manuel, y ahora ya respondemos las preguntas. No, por el comentario que ha hecho Juan del chat de sobrecargar a las familias, ahí está nuestra delgada línea, ¿vale? El cómo planteemos la intervención, en cómo le expliquemos a la familia qué es lo que queremos de ellos y para qué estamos nosotros. No nos olvidemos que nosotros somos profesionales, somos terapeutas y vamos a ofrecer una serie de conocimientos que tenemos, ¿no? El mejor símil es los padres son los que mejor conocen el álbum de fotos de sus hijos. Nosotros somos los que conocemos los libros de texto. Y tenemos que aunar ese álbum de fotos con esos libros de texto. Esa es la gran unión de esa colaboración entre familia y profesionales, ¿no? Ellos no tienen los conocimientos y no tienen por qué tenerlos, pero realmente tienen que adquirir esas habilidades que les promueva al niño ese aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, el sobrecargar, obviamente, ¿no? Si tú le dices a una familia, en el momento del juego vas a hacer esto, otro, de esta manera, tal. No. Por eso no se parte de yo planteo la estrategia, es ¿qué habéis probado hasta ahora? Y la conversación con ellos es, pues que me gusta que mi nene se desplace. Está sentado y todavía no se desplaza por tal. Y analizas un poco, ¿y por qué crees que no es? Analizas en qué alfombra está sentado, o a lo mejor no le permito mucho movimiento, los juguetes tienen muy cercanos, no tiene el deseo de ir más allá porque lo tiene todo a su alcance. Y les vas haciendo preguntas para que ellos piensen, ¿cómo te crees que tal? Y entonces juntos vamos a ir avanzando. Si ves que en algo se atascan, ¿qué te parece si alejamos los juguetes? ¿Qué te parece tal y cómo vemos? Y la semana que viene me cuentas. Y das una estrategia o dos. Y la semana siguiente haces ese feedback. Y vuelves a la semana siguiente y vamos a ver qué tal ha habido eso. Lo harán en vídeo, lo vuelves a comentar. Acciones concretas, precisas, que la familia puede observar en ese momento de juego, en ese momento de la ducha, en ese momento de la comida, alejar un poquito la galleta, a veces tira un poquito más la mano y desplaza el centro de gravedad y después lo retorna, ¿no? Imaginaos, ¿no? Tú tienes un criterio de por qué estás haciendo. La familia solo ve que va por la galleta. O sea, ¿qué más le da el centro de gravedad? La familia ve que coge la galleta y se vuelve a sentar o que la cabeza no se le ha caído, ¿no? Por ejemplo. Eso es la base de cómo la familia, en su día a día, en las acciones que ya realiza, cómo vamos enriqueciendo, cómo vamos ajustando esa demanda que aumentar un poquito en complejidad o facilitarle para que el niño pueda hacerla. Yo creo que es eso. Entonces no sobrecargamos. La familia sabe perfectamente dónde poner el foco. No saco más tiempo porque lo hago todos los días. Simplemente es esa observación. Solo que digo a las familias que sí que les pido esa observación. Sí que ahora le ponen el foco, observan cosas que a lo mejor antes no caían. Entonces, observamos mucho más. Entonces, yo creo que lo rico es eso. No sobrecargar en el sentido de tienes que hacer esto, después lo otro, no sé qué, porque la familia se va a saturar, obviamente. Y yo creo que también es importante matizar por lo que estábamos hablando. Yolanda, ya estás petardeando. Haz lo que sea que haces para eliminar el petardeo. Un poquito de lejía. A ver. Sí, ahora no. ¿Ves? Ya se ha ido el petardeo. La cosa es que me encanta que Yolanda sea capaz de manejar el petardeo a su... Era una especie de diosa del petardeo. Del petardeo. Es capaz de manejarlo. Hombre, claro, de activar y desactivar es como superpoder que tengo. Con lo que estaba comentando de que se puede tergiversar también mucho el tema de la repetición, ¿no? Y de poner al niño a moverse en casa. Creo que también se ha cogido un poco y se le ha dado la vuelta
y con técnicas, ¿no? Como las que estabais comentando antes, que hacen muy terapeuta a los padres y que ya criticamos en su momento un día con Lourdes, ¿no? Ese darle la vuelta a la historia. Creo que es interesante también que quede claro que los padres al final y desde la ecológica en general lo que se intenta es dar más oportunidad al niño de generar, o al adulto, da igual, de generar estrategias de movimiento propias, pero no movimientos normales o un movimiento o una estrategia en concreto, porque eso también se ha llevado mucho a darle la vuelta. Sí, si nosotros trabajamos en contexto, si yo le digo que le dé a la luz así, y lo ponen a hacer a la criatura neurodinámica mientras da la luz en su casa. Entonces, como que creo que también hay que dividir esa componente, es una cuestión de la prioridades. oportunidad de movimiento Claro. y la oportunidad de que tú desarrolles estrategias y que te puedas, pues como decía Manuel Pacheco, el objetivo es que el niño se desplace, no cómo se desplaza, no igual que hablamos en momentos anteriores, aquí también el foco se pone en qué hace la persona en cuanto a su vida diaria, pero no qué movimiento en concreto es el que está generando, porque creo que ese punto también va a hacer una gran diferencia entre cuando un terapeuta se coloca desde un punto de vista ecológico o se coloca desde otros puntos de vista más jerárquicos, pero metiendo un discurso ecológico. Y es no, si ahora utilizamos el contexto, pero utilizo el contexto para hacer la misma anteversión, retroversión que la hacía en la camilla, pero sentado en su cama, y no, eso no es ecológico. Eso es que está haciendo la neurofacilitación sentado en la cama de su casa. Entonces creo que eso también es una componente interesante. Y de lo que comentabais como de la información en cuanto a los padres, pues yo que ahora lo vivo desde la maternidad, sí que estoy viendo como mucha información creciente en redes, ¿no? Tanto, y no solo para niños que tengan algún problema en el neurodesarrollo, sino en general de el triángulo de Pickler, y tú pones al niño en el triángulo. ¿Eso qué es el triángulo? Eso es como unas espalderas, pero en triángulo. Vale. Cada vez que para que el niño se suba, como le salga de las narices. Estoy completamente desactualizado, lo digo de y haga verdad. el mono, pues. Tengo que tener un hijo ya o algo. Porque... Pero claro, luego ves a gente que ejercicios que tu hijo puede hacer en el triángulo de Pickler, y en el Instagram, 800 ejercicios de hacer a los niños gimnastas en el triángulo. Pues tú, si quieres comprarle el triángulo, le compras el triángulo porque te haga gracia, pero que se suba como le dé la gana o que lo use para meter los muñecos. Entonces, creo que también esa información creciente que hay en redes sociales está haciendo mucho daño tanto a las familias con niños que tienen algún tipo de dificultad en el desarrollo como para el resto de familias, porque es como que te están creando muchas necesidades de que el niño, como es muy bueno gatear, pues ahora todos los niños tienen que gatear en un patrón disociado y no sé qué, no sé cuánto, en vez de irse a la playa a pegar barrigazos en la arena, pues no. Fíjate que el otro día ya vi yo a gente que analiza hasta que la cadencia sea fija, porque si la cadencia no es fija y estable en el patrón de gateo, eso significa que no se está haciendo por patrones generadores. Y ya han inventado un cacharrito como una aplicación informática que tú grabas a tu niño gateando y te dice el grado de desviación y de asimetría en cuanto a ritmo que tiene el niño rectando y gateando. Es curioso que los niños africanos... Pero es curioso que los niños africanos son los que antes generan los hitos de motores. Son los niños que antes aprenden a caminar y algo y no tienen ni tecnología ni nada. ¿Qué hacen? Usando esas capacidades porque necesitan que rápidamente el niño pueda, ¿no? Ponerse a caminar y está mucho antes, es una cultura que portea mucho, entonces son niños que están expuestos en su desarrollo a una serie de hitos que hay un documental muy chulo de cada cultura y los africanos son los que antes llegan a adquirirlos, ¿no? Al final, cuanto más problemas de movimiento estés generando, es más fácil que la criatura pueda utilizar el movimiento para resolver esos problemas. Si los problemas que tiene el niño no son problemas que se solucionen con movimiento, pues estará menos versado. Es que al final es entrenamiento. Y otra cosa que decía... Ay, se me ha ido ahora el nombre. Da igual. Yolanda. Es que tenía Colodro y me salía Colodro en Yolanda, disculpa. No solo es la reacción del niño, sino la reacción de los padres, de los cuidadores. Cuando el niño hace esa acción, eso es muy potente. Su niño se pone de pie por primera vez y no hay una reacción de los padres, el niño no va a tener interés de volver a hacerlo. Entonces, no puede ser que quitemos
esa crianza a los padres de poder coartarlos de no, ha sido con el terapeuta, ha ido y se ha puesto con el terapeuta. Entonces ya estamos generando esa dependencia, porque si el niño hace cosas solo con el terapeuta, realmente los padres dicen, claro, lo hace porque eres tú y tú has estudiado. Entonces, por eso, en esa intervención conjunta tiene que ser algo conjunto. Ponemos las manos, eso es un mito, ponemos las manos, lo intentamos, porque también necesitamos tocar al niño para saber el tono, cómo ajusta el equilibrio, qué ayuda necesita, ¿no? Dónde tiene que poner la mano la familia para poder apoyarle y darle una asistencia en algo concreto, ¿no? Pero realmente la reacción de los padres es lo que va a hacer, ¿no? Y después muchas veces la motivación de los niños es coger lo que den los padres. Muchas veces tiene un niño un objeto súper bonito, súper precioso, súper caro y coge las llaves del coche, que le gusta porque siempre las tiene el padre en la mano y quiere las llaves, quiere las gafas, quiere lo que tienen los padres en las manos. Entonces, muchas veces nos equivocamos y ofrecemos cosas a los niños que para ellos no son atractivas. Porque creemos que es de su edad de desarrollo y la cajita pone que es entre los 9 y 12 meses y eso tenemos que ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el error a veces de querer o medir todo o no dejar al niño explorar, de orientarle mucho. Los padres hoy en día la crianza somos un dumper, allenamos todo a los niños. Me he encontrado casas con juguetes blanditos que no hacían ni ruido de golpearlos. Entonces, ¿cómo el niño va a experimentar el niño el golpear un objeto con otro? Si no hacía ruido porque era para que no se hiciese daño, era muy blandito. Entonces, el entorno está condicionando su aprendizaje. Entonces, ahí está el cómo enriquecemos, cómo capacitamos a la familia. Desde siempre de nuestro conocimiento, obviamente, ¿no? Y claro, ahora estamos hablando de la parte de fisio. Si nos metiésemos en equipo transdisciplinar, imagínate, nos metíamos en otro berenjenal que no vamos a entrar porque si no ya desviamos todo, ¿no? Pero realmente, ¿cómo no podemos? El niño en ese momento se está comunicando, está creando una actividad cognitiva, está haciendo muchas cosas en momento, no solo se está moviendo. Entonces también esa visión como profesionales tenemos que tener esos conocimientos de otras áreas para poder invitar que se tenga en cuenta esa demanda comunicativa para que haya ese movimiento, para que haya un apremio, para que el niño tenga un feedback, ¿no? De todo ello. Un poco más complejo que solo el movimiento, ¿no? Estupendo. Manuel, decías que había preguntas en el chat, cuéntanos, a ver si podemos darle solución. Nos ha comentado Mode una, pero quizá la de Mode la podemos poner al final, ¿vale? Bueno. Que creo que llevemos un poquillo más avanzado, pero sí me parece interesante la de Marco, que normalmente no suele escuchar, y hoy tenemos que agradecer. Mira, un saludo para Marco. Saludos para Marco. Tenemos que agradecer porque estamos con bastantes personas en directo, mucha participación en el chat de muchas personas diferentes, así que un saludo a todo el mundo. Y mira, lo que ha preguntado Marco, a ver si lo encuentro en un segundillo, vale. Ha preguntado si la ecológica sería como un enfoque sistémico, pero desde una perspectiva cultural, social. Bueno, vamos a ver. En realidad... un segundillo. Luego también nos hace un comentario de que la evidencia actual no da consenso respecto a las pautas para entender el manejo en entorno o enfoque centrado en la familia. Entonces, si os parece, hablamos un poquillo de las dos cosas. Podemos comentar las dos cosas. Sí, mira, Marco, realmente la ecológica yo no la podría definir como una sistémica como desde la perspectiva sociocultural porque, a ver, yo creo que es más bien un problema de enfoque, ¿no? De dónde pones tú el foco. Tanto en sistémica como en dinámica de sistemas, a pesar de que se abre el abanico mucho y entre el individuo, el entorno, la tarea, se generan los conceptos, pues todos los conceptos que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? De atractores, de autoorganización, etcétera, etcétera. Pero siempre en sistémica todavía el foco está muy puesto en aspectos que tienen que ver con el individuo en el sentido, tanto con el individuo como entorno, el mismo consigo mismo, como con factores que están fuera del individuo, pero que afectan directamente al individuo. Me explico, por ejemplo, cuando antes Manuel Pacheco hablaba de la familia no sabe dónde está el centro de gravedad cuando va a coger la galleta, ¿no? Sin embargo, en dinámica de sistemas y en sistémica sí como que se prioriza mucho el análisis de esas componentes como dónde cae el foco de gravedad, cómo la gravedad afecta a ese sistema y cómo ese sistema se tiene que reorganizar para poder desarrollar la tarea de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, tanto en sistémica como en dinámica de sistemas, el individuo entra también a formar parte como de la parte manipulable, para que me entienda, la parte manipulable de la terapia. El individuo se puede manipular de alguna manera y las características individuales y cómo interacciona el individuo con esas otras fuerzas como el peso de sus segmentos, la gravedad, etcétera, etcétera, pues son manipulables hasta cierto punto. En el enfoque ecológico no niegan que el individuo exista, evidentemente, ¿no? No niegan que el individuo tenga un sistema nervioso, que exista la gravedad, pero es como que obvian eso y dicen, mira,
yo sé que hay un sistema nervioso, sé que hay unos reflejos, sé que sabéis mucho de neuroanatomía, de todo lo que queráis, de todo, sé que hay individuo, entorno y tarea, pero yo no puedo actuar sobre el individuo. Por tanto, como no puedo actuar sobre el individuo, mi actuación sobre el individuo siempre va a ser de una forma indirecta. Entonces, yo siempre voy a definir no tanto que mi labor es aumentar los grados de libertad que puede generar el individuo al enfrentarse al entorno, sino hacer como una división. Una división en potencialidades del paciente. Hay pacientes que se llaman como exploradores, a los cuales yo voy a movilizar el entorno y a variar las tareas para facilitar que ellos como exploradores vayan adquiriendo competencias. Y otro grupo que serían, esto se ve más en adultos, pero también en infantil, individuos que no tienen ya potencialidad como exploradores activos porque, por ejemplo, tienen una neurodegenerativa, imagínate una persona que tiene una demencia, y entonces el enfoque se centra mucho más en adaptar el entorno para que esa persona con las capacidades que ya tiene funcione lo mejor posible, ¿vale? Entonces, esa sería la gran diferencia. La diferencia entre dinámica de sistema o sistémica y ecológica es el punto de vista de dónde va el terapeuta a evaluar y dónde va a manipular las componentes. Lo cual no quiere decir que un terapeuta desde la sistémica no tenga en cuenta entorno y tarea, porque de hecho entran dentro de la tríada esta del chupito que siempre ponemos, ¿no? Y las tiene en cuenta. Pero siempre las tiene en cuenta en referencia al individuo como algo que puede cambiar. Le interesa la neurogénesis del individuo, le interesa el aprendizaje desde el punto de vista de fenómenos cerebrales, busca explicaciones centradas en individuos. Sin embargo, en el momento en que nos salimos ya y damos el salto a la ecológica, en la ecológica lo único que nos interesan son rendimientos funcionales y son capacidad del individuo para autogestionarse en ese entorno para que el entorno mejore sus capacidades y al mejorar sus capacidades aumente también su grado de libertad, por tanto, o adaptar el entorno para que con las capacidades que ya tiene o que está perdiendo poco a poco, el funcionamiento del individuo sea el mejor posible. Por tanto, esto era, como os comentaba, del principio de anidamiento, ¿no? En el principio de anidamiento no es que la ecológica sea distinta a sistémica, no, la ecológica coge las cosas de sistémica y la amplifica y les da un matiz mucho más social y cultural, si quieres tú, en el sentido, por ejemplo, que comentaba antes Manuel Pacheco, de la inclusión de los familiares desde un punto de vista activo, del empoderamiento del entorno, del análisis de variables más contextuales, ¿vale? Pero yo, según mi punto de vista, la diferencia sería principalmente esa. Sería el enfoque más desde fuera hacia adentro, ¿vale? Dejando al individuo. Dino, Manuel. Sí, no, respuesta a Marco, ¿no? Que habla de la evidencia que leo en el chat, ¿no? Que he puesto el chat ahora. La evidencia actual no da consenso respecto a las pautas de entender manejo de entornos y enfoque centrado en la familia. Pues no es así, sí hay evidencia y es la que más está refutada. Otra cosa es lo que queramos medir. Es decir, no hay evidencia en que un niño desarrolle más capacidades en un modelo clínico que en un modelo centrado en la familia. En capacidades del niño. Pero sí que el niño es más funcional en modelos centrados en la familia y aparte tienes todavía un añadido más, que es aumentas la percepción de la calidad de vida de las familias, cosa que el modelo clínico no consigue impactar porque no tiene en cuenta a la familia. Entonces, ahí sí que tiene un nivel de evidencia y desde los metaanálisis de 2007 de DANS ya todos los estudios han ido referenciando y si vamos a ver revisiones sistemáticas de Novak, de Morgan, de Mija, de Hadar-Sadagras, dicen eso, los 4 principios de la actividad física en niños: movimiento autoiniciado, orientado a tareas, enriquecimiento ambiental y educación parental. Lo deja muy claro que esos son los 4 pilares y realmente es donde tenemos que poner el foco los terapeutas físicos. Realmente tenemos que impactar en esos 4 pilares porque si el movimiento no es autoiniciado no va a generar ningún tipo de neuroplasticidad en el niño, eso está claro. Si no está orientado a tareas, la motivación, el que la familia se pueda enfocar de dónde y para qué queremos, si no enriquecemos ese entorno y si la familia no está educada en el sentido de observar esas oportunidades, por eso mismo que ahora mismo sí que es el golden star del enfoque en infancia, ¿eh? Ahora sí que en ese mismo todas las recomendaciones y de verdad que he intentado encontrar algo que pueda echarlo por tierra porque me gusta también criticar lo que leo y no he encontrado, ¿eh? O no lo he encontrado en los últimos, te voy a decir, 20, 25 años.
Sí, en adultos, sin embargo, Marcos se lleva razón, en adultos no hay acuerdo, ni hay un enfoque, principalmente porque no se han definido, igual que los 4 principios estos que tú comentas, ya son como el golden standard en infantil, en adultos es cierto que todavía no ha habido ningún consenso, ni siquiera hay unas reglas básicas que definan el tratamiento en ecológica, porque, bueno, se considera que todavía, y ahora hablaremos después, hay muchas más reticencias a la implementación de estos modos de trabajo, quizá porque venimos de una tradición todavía mucho más anclada en otros modelos de tratamiento, ¿no? Entonces es cierto que en adultos, salvo, fíjate qué curioso, Marco, en deporte de alta competición. En deporte de alta competición sí es cierto que el nivel de evidencia más creciente y hacia donde apuntan todos los metaanálisis que se están haciendo es precisamente hacia modelos de embodiment y hacia modelos en los que se está abandonando. Y a ver, yo no soy fisioterapeuta deportivo, con lo cual no me voy a entretener, pero lo que sí se está abandonando, esta vieja idea que teníamos de la repetición del gesto, la automatización del gesto perfecto, la práctica masiva del gesto deportivo, no sé qué, no sé cuánto, y luego cogíamos al jugador y lo metíamos en el campo allí a competir con todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es como que primero trabajábamos el gesto, trabajábamos que perfeccionara la técnica, ¿no? Lo que era la técnica deportiva, cada uno de los componentes que daban lugar a ese deporte que estaba practicando, ¿no? Y luego lo lanzábamos al entorno allí con un equipo que no había jugado nunca, en un entorno que no había practicado nunca, y bueno, y nos dedicábamos como a practicar de forma masiva. Imagínate en fútbol, yo que sé, a mí el fútbol yo no me gusta, ¿no? Pero pues pase, venga, vamos a pasarnos uno a otro, venga, pues ahora vamos a correr, por no sé cuánto. Y se ha demostrado que precisamente ese tipo de enfoques, ya desde los años 70 hay muchos autores en deportiva que los vienen denostando y que en deporte de alta competición, en los últimos 15 años, como decía Manuel, sí se está viendo que no tiene ningún sentido trabajar desde la gestualidad y desde la técnica deportiva, por así decirlo, canónica, y luego eso llevártelo a entorno, sino que hay que intentar que durante la propia práctica deportiva sí se den las condiciones más parecidas posibles a lo que luego va a ser la competición y el desarrollo del gesto en condiciones ya de verdad, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso que en neuro, la ecológica, todavía no hay consenso en cuanto a qué tenemos que hacer con los pacientes, pero en el otro extremo de potencialidades y de rendimientos, que es la deportiva, de hecho yo para prepararme y Manuel lo sabe, para prepararme este programa, lo que he leído es todo de deportiva, es decir, todo de los principios ecológicos lo he sacado de artículos que hablan de alto rendimiento. Fíjate, Juan, yo en mi otra vida, ¿vale? Yo he sido fisiodeportivo, tengo el máster de alto rendimiento del Comité Olímpico Español y he competido a nivel nacional e internacional, ¿no? O sea que tengo experiencia. Y es que es obligatorio entrenar en la misma cancha, con las mismas condiciones que va a ser el partido. O sea que es que eso es una ventaja fundamental. ¿Por qué? Porque el entorno te va a condicionar todo. Por eso está importante jugar en casa, juegas con tu público, sabes dónde va a entrar la luz, sabes dónde va a entrar no sé qué, si sopla el aire o no sopla el aire. Son condicionantes que es que el entorno te condiciona. Entonces, la deportiva, claro, yo venía de deportiva y entré en neurología. Entonces no entendía una cosa. ¿Por qué si estos niños tenían que participar en el entorno? ¿Qué hacía con estos niños en la sala? Digo, es que esto no me sirve. Digo, yo vengo a jugar los partidos con los niños y los partidos están en el parque, están en la escuela, están en casa. Ahí se juegan los partidos. De aquí que entrenamos, ¿para qué? ¿Para después jugar? Pues imaginaos que Messi entrene todos los días para no jugar partidos. Pues no tendría ningún sentido, ¿no? Pues ahí sí pues que... Sí. Fíjate qué curioso y qué bonito al final, ¿eh? Como de dos mundos completamente distintos venimos y convergemos y decimos, ¿qué narices estamos haciendo los fisioterapeutas de neuro trabajando según esos paradigmas en los que entrenamos gestos hasta hacerlos canónicos, hasta hacerlos maravillosos, perfectos, hasta que encajan con el movimiento normal y luego intentamos que esos gestos se generalicen por arte de magia a otros partidos con otros públicos, ¿no? Y en otras canchas. Entonces es verdad que me parece muy bonito porque al final pues nunca esperaría llegar a estas conclusiones, pero sí tienen todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Alguna preguntilla más, Manuel, por ahí o lo que sea? Yo es que no estoy viendo el chat. No. La pregunta de Mode, hombre, ¿qué has dicho? Mode hizo una pregunta y la vamos a dejar la Mode para la última. El mejor cochino, como dicen en mi pueblo, el mejor cochino para el último, hombre. Bueno. No, hombre, va a comer el último. No, vete a la Mode. Venga, no, vete a la Mode. Vamos a tener una plataforma pro Mode. Bueno. Chicos, me tengo que ir. Vale, Yolanda. Un placer, Yolanda. Nos vemos otro día, ¿vale? Igualmente. Lo siento. Vamos a darle a la Mode su preguntita. Vale. ¿Qué ha preguntado, Manuel? Ya que estamos
Un segundillo que vea. Vale, si estamos las 3 cámaras y los 3 audios conectados. Ya está, hemos cambiado un poquillo de vista. Pues mira, Moda ha comentado, me imagino que a raíz de el abordaje ecológico, si estaría indicado en fases agudas o sería más beneficioso en un abordaje más subagudo. Vamos, entiendo que preguntan abordaje subagudo y si sería más indicado en un abordaje crónico. Y que imagina No, pues fíjate. que no hay una separación estricta, pero que bueno. Fíjate, desde las hipótesis ecológicas, como antes comentaba estupendamente Pacheco, uno de los principios es la autoorganización. Y la autoorganización, que viene heredado ya de terapia sistémica, hace referencia a eso que él comentaba, que era el movimiento autogenerado, pero también autogenerado y autoorganizado, en el sentido de que nosotros partimos de la base, y esto ya lo hemos dicho en muchos capítulos, en que esta separación que hay entre la fase restaurativa y la fase compensadora, ¿no? La fase de mantenimiento, de contención, de paliativa, es decir, las fases evolutivas en las que hay un capítulo por ahí maravilloso del podcast que yo recomiendo, que lo hicimos nosotros. Yo siempre ya me referencio, hago como los programas de la tele, ¿no? En el capítulo número 18, bien, pues esas fases nacieron precisamente de autores que estaban bebiendo de las teorías ecológicas, porque ellos veían claramente que había una cosa que luego incluso desde el punto de vista, y ahí están las terapeutas ocupacionales, se llamaba como la injusticia ocupacional. Y esto fue una de las claves que dio lugar al desarrollo de la teoría sistémica en adultos. Y esto era como, si tenemos en cuenta los enfoques más correctivos, los enfoques más jerarquistas, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué pasa? Que una persona no puede participar en actividades significativas hasta que no tenga las competencias personales necesarias para poder desarrollarlas. ¿Y qué pasa si esa persona nunca desarrolla esas competencias individuales? ¿Qué hace? Que no participa en actividades significativas, ¿no? Entonces, eso fue una pregunta que se hizo en un congreso de terapia ocupacional internacional y que ya era como de repente abrir los ojos y decir, vamos a ver, si yo tengo que esperar a que una persona se mueva normal y tenga una marcha normal, una marcha talón, no sé qué, no sé cuánto, para arriba y para abajo, y cuando tenga eso, entonces, como decíamos antes, lo saco a la cancha a jugar y me lo llevo al entorno y entonces lo dejo participar. Muy bien, eso en periodo agudo, en personas que no le ha apretado bastante, es decir, que no han tenido un gran problema neurológico, que es un problema adquirido, que no es neurodegenerativo, que no es progresivo, que tiene unas características individuales que facilitan la evolución y que va a permitir trabajar en esa fase regenerativa, pues eso a lo mejor tiene un poco de sentido. Pero es que eso es un porcentaje muy bajo de los pacientes de neuro que nosotros tenemos. En infantil un porcentaje mínimo, salvo algún daño cerebral sobrevenido, cosas muy poquito. Y a los adultos es un porcentaje un poquito más alto porque tenemos más de sobrevenido, pero tampoco es un porcentaje tan alto. Entonces, estos términos que acuñaron algunas de las filosofías más interesantes que a mí me parecen como son, pues los términos de justicia ocupacional, términos relacionados principalmente con qué pasa con personas que nunca van a llegar a poder tener ese desempeño personal perfecto, parecido a lo fisiológico, nace de ahí. Entonces, desde la ecológica lo que se propone es un poco lo que yo comentaba antes. Se propone que si el individuo tiene la potencialidad y nosotros observamos rendimientos de transferencia y generalización suficientes como para que el entorno, siendo un reto, mejore sus capacidades, nosotros vamos a tirar del hilo hasta el infinito, es decir, hasta que adquiera unos niveles de competencia que sean los máximos o los que se hayan pautado en objetivos con el entorno, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros podemos tirar del hilo hacia la restauración todo lo que consideremos en ecológica. Por tanto, podemos empezar a trabajar desde el primer momento con este enfoque sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que nosotros vamos siempre a priorizar la adquisición de competencias por parte de ese individuo para poder, mediante el uso del entorno, mediante el uso del contexto, ir también trabajando a nivel individual, ¿vale? Porque el individuo también entra dentro de este enfoque, aunque no sea el objetivo. Pero al final esto sería un poco una paradoja, ¿no? Si al final estuviéramos haciendo trabajo sin esperar que el individuo tuviera ningún cambio. Y el individuo, lo ideal sería que cambiara y que adquiriera competencias, por muy ecológica que sea el abordaje, ¿no? Y por otro lado tenemos que, vale, si yo, mediante la manipulación de este entorno, de este contexto, de estos enfoques de los que nos ha estado hablando antes Manuel Pacheco,
yo observo que los rendimientos y los aprendizajes que está produciendo esa criatura no son positivos, no son unos rendimientos y unos aprendizajes hacia arriba, no están aumentando sus competencias en cuanto a la capacidad de enfrentarse a la novedad o de enfrentarse a entornos cambiantes o que suponen una necesidad de mayor gestión de grados de libertad, entonces lo que hago es cambio el abordaje y ahora me baso más en un abordaje compensador. Pero de nuevo, la compensación, en vez de centrarse en el individuo, se centra en el entorno. Y ahora el entorno es el que va a tener que adaptarse de alguna manera para poder compensar y poder generar esa justicia ocupacional que hará que, aunque la persona no haya desarrollado todas sus competencias posibles que en los libros y en las técnicas pone que tienen que desarrollar, puedan al final, en fase subaguda crónica, participar en actividades que les sean significativas y que les sean vivir. Entonces, al final yo creo que es muy importante, se habla mucho de diversidad funcional, se habla mucho de estos nuevos enfoques que están basados en CIF, no sé cuánto, pero al final yo creo que no podemos perder de vista estos términos como el de justicia ocupacional y también tener en cuenta eso, que estemos en fase aguda, en fase crónica, es necesario que la adaptación del entorno y del contexto sirva bien para potenciar la performance del individuo dentro de entornos que sean cada vez más complejos, o vuelvo a repetir, una neurodegenerativa, si tú tienes un paciente adulto con un Alzheimer, tú no te vas a poner a complicarle los contextos para intentar aumentar las cargas cognitivas. Tú lo que vas a hacer es trabajar en esos contextos para disminuir grados de libertad para que esa persona funcione con la mayor calidad de vida posible dentro. Entonces, la ecológica se adapta tanto a periodos agudos como a periodos más subagudos crónicos y se adapta a todas las fases evolutivas, desde la restauración, la compensación, el mantenimiento. Es decir, es totalmente flexible y adaptable a cualquier fase. Dime, Manuel. Yo ahora voy a poner ejemplos de lo que he vivido yo también con adultos para que veáis también. Vamos a la parte adulta, que la pregunta de agudo y tal es más para adulto. Vamos a verlo allí de lo que yo hacía antes y me tachaban de loco, ¿vale? Y incluso dudaban de si era fisio o no, ¿de acuerdo? Yo cuando una persona me venía con un ictus, le pregunté qué hacía antes del ictus, ¿no? Pues si tenía capacidad comunicativa, la mujer, ¿qué hacía esa persona antes de tener el ictus, ¿no? Y se quería seguir haciendo eso, ¿no? Y lo primero era, pues tú testeas qué capacidades tiene la persona, un poco en esas evaluaciones primeras tienes que conocer a la persona, ¿no? Pues cómo ha cambiado ese organismo, esa capacidad para poder evaluar en cierta manera su capacidad. Pero inmediatamente yo ya aprendí con mi experiencia previa de esas cagadas que metes, de meter a una persona en clínica, meterla a trabajar con él y se acaba alineando de sus familiares, de sus amigos, de todo eso. Entonces, ¿qué hacía? Testaba, sabía un poco de capacidad, 1 o 2 sesiones, esa evaluación, me lo llevaba al sitio, a la plaza del pueblo, sentados ahí, para que generase esas conversaciones, generase otra vez esa motivación de ¿quieres seguir manteniendo esto? Pues ¿qué podemos hacer en el día a día? ¿No? Es como esos carros de fuego, ¿no? Ese entrenador que hace el símil con las monedas, ¿no? Yo puedo separar las monedas para que corras mejor, pero necesito más monedas, ¿no? Le dice el entrenador. Pues necesitamos de lo mismo. Cuando tenemos un usuario, necesitamos más monedas de él. Pues tu motivación va a ser que me des esa moneda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y podemos alternar ese entorno clínico, ese entorno natural, en el sentido de que la persona vea el por qué y para qué está trabajando. Es decir, porque a veces va a sesión, le planteamos una serie de ejercicios o de retos, pero después no ve la traducción a lo que eso conlleva. Y lo que conlleva me tengo que sentar en la silla para jugar la partida del dominó, porque no quiero sentarme en la silla de ruedas, quiero sentarme en tal sitio y cómo hacemos esas transferencias en esos lugares. Porque para eso le da la vida. Porque antes lo hacía y para él era plena su vida. Entonces, a veces, quitar todo eso de golpe porque tengamos una terapia o tengamos no sé qué, es un poco cruel, porque ellos van a depositar toda la confianza en nosotros y todo lo que digamos van a confiar. Entonces, a veces piensan, no, ven y confía que esto va a ser lo mejor. Lo mejor es, vale, pero tenemos que conocer también cómo su vida, qué había pasado antes y cómo podemos mejorar su calidad de vida, por supuesto. Porque además, fijaros que hay muchas técnicas que tienen bastante evidencia hoy en día en adultos que se alejan mucho de la componente ecológica y yo esto lo relaciono mucho, por ejemplo, con la robótica. Es decir, realidades virtuales, robótica, gamificación, etcétera, etcétera. Todas las teorías top-down que se basan en ciertas activaciones cerebrales cuando se hacen ciertas cosas, pero en las que el terapeuta está básicamente animando al paciente a que se imagine el movimiento que está realizando en un entorno virtual en el que se está trabajando no sé cuánto. Lo que sabemos de aprendizaje motor es claro, y es que todo este tipo de terapia y de enfoques
se tienen que centrar, si no queda más remedio. Es decir, en el caso en el que el paciente no se pueda levantar de la cama, no tenga ninguna disponibilidad ni capacidad de salir a un entorno medianamente significativo y aún así tendríamos que intentarlo, optar por este tipo de enfoque. Pero lo que no tiene sentido es generar un videojuego en 3D para que el paciente vaya a comprar el pan al supermercado, teniendo un supermercado a la vuelta de la esquina. Y esto lo digo sobre todo porque esto no se queda en la ideología, esto se cristaliza en formas de trabajo como son las goal oriented, como son las escalas GAS, como son muchas escalas en las que lo que se evalúa no es tanto las capacidades individuales de la persona como realmente cómo esa persona está está participando en los objetivos que él mismo ha consensuado con su terapeuta, con su familia, con sus cuidadores, con las personas que al final son importantes en su vida, y al final también la motivación que comentaba antes Manuel, en ese sentido de la motivación que al final es la gasolina del tratamiento, ¿no? Pues también es más fácil que provenga de este tipo de enfoques en los que los objetivos son realistas, están organizados, son progresivos, son desarrollables, ¿no? Según las escalas SMART y SMARTER. Al final, aunque la evidencia científica como que no selle al 100% cómo tenemos que hacerlo, lo que sí es cierto es que cuando tú lees lo que dicen los estudios en los últimos años, todo va por ahí, es decir, todo va alejándose alejándose un poco de lo artificial y desplazándose más hacia entrenamiento, en el sentido de muchas repeticiones, mucha carga, pero que las repeticiones sean sin repeticiones, la flexibilización y, sobre todo, la capacidad que tiene el entorno para tirar de los automatismos en el adulto. Porque esto también es interesante desde el punto de vista neurofisiológico y en la ecológica se contempla mucho. Es decir, una persona con un daño cerebral, con un daño neurológico en general, pierde grados de libertad. Por tanto, en el momento en que salimos de la fase más restaurativa, que es la fase más aguda, lo que no tiene sentido es que estamos sobrecargando la corticalización y sobrecargando que esa persona se enfrente a novedades continuas en lo que le cuesta hacer y que estemos metiendo constantemente el dedo en la llaga de lo que no puede hacer. En ecológica ya tienen muchos años de experiencia diciendo, no, chiquillos, dignidad ocupacional, dignidad funcional. Vamos a ver, si esa persona no puede obtener los rendimientos que vosotros estáis esperando con ese contexto y para esa tarea que estáis proponiendo, pues sí, hay un momento en el que quizá tengamos que variar la tarea y tengamos que variar el contexto un poquito para ver si es que nos estamos equivocando. Pero llega un momento en que tenemos que decir, mira, no. Hay que generar adaptabilidad de la tarea y del entorno hacia el individuo, para que ese individuo pueda realmente, vuelvo a repetir, participar en actividades significativas que se nos olvida muchísimo. Y en esto Jaime Paniagua, que está por ahí en el chat, yo no estoy leyendo lo que dice, pero veo saltar a Jaime Paniagua, yo lo he escuchado hablar y antes hablaba Manuel Pacheco de transdisciplinar, es que esto en lenguaje, ahí está Jaime, ¿no? Lo es todo, porque al final... Si quieres te leo lo que dice porque va muy en la línea, Cuéntanos. Juan. De hecho te lo iba a decir ahora, digo, me parece muy bonito, primero que Jaime, que es una máquina, intervenga aunque sea aquí en el chat, y segundo que justo cuando tú estabas hablando de todo el tema de dignidad ocupacional, él lo primero que ha puesto es totalmente de acuerdo, desde el primer momento una persona tiene que participar en su vida independientemente de si la terapia se centra más en el déficit o no, que al final es lo que yo estaba aquí pensando un poco, que qué importante, y más desde la figura del logopeda, habrá actividades más significativas, más funcionales y que dignifican más a una persona, como puede ser la comunicación y como puede ser la alimentación. Pues al final aquí vemos un poquillo el tema de transdisciplinariedad. Y luego ha hecho un apunte que también me parece muy interesante, que él dice que es una opinión, pero obviamente es una opinión de un referente, así que lo tenemos que escuchar. Un experto. Es el menor grado de evidencia, pero es un grado de evidencia, la opinión del experto. Comenta, y me parece muy, muy interesante el matiz, porque dice que la terapia en el entorno es un abordaje comunitario que va más allá de trabajar en un lugar, que la gente lo suele confundir el estar en un sitio haciendo terapia con recuperar una vida, que va un poco más a todo lo que implica ese entorno, a todas las actividades que implica el entorno. No es voy al parque pues porque tengo que ir a un parque, sino voy a un parque a hacer lo que se hace en un parque porque quiero ir al parque y el objetivo es ir al parque. No es voy a hacer la sesión de logopedia en vez de la mesa blanca con la silla blanca
pues en el banco del parque, porque eso al final no es nada ecológico. Eso es simplemente, como dice Jaime, pues trabajar en otro entorno, como si me da por ponerte, en vez de ponerte música clásica, pues me da por ponerte jazz, pero eso no está impactando directamente. El ejemplo que os ponía antes, Vale. la persona esta que íbamos al bar era para jugar al mus. Incluso le pusimos un tablero de comunicación con pictos para poder decir 2 más órdago y señalaba lo que quería para jugar. Claro. El objetivo era estar con sus amigos. O sea, eso no era terapia. ¿Sabes? No quiso otro tablero de comunicación que el tablero para jugar al mus. Claro. Es lo más significativo para la persona. Claro, esa es la cosa. La presencia del útil no es terapia orientada a la tarea y el cambio de contexto, el simple cambio de contexto no es terapia orientada al contexto. Para que eso ocurra, tanto la tarea como el contexto deben ser el fin, no deben ser el medio. Es decir, al final, y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y lo que lo diferencia un poquito también de las terapias sistémicas. La terapia sistémica, vuelvo a repetir, el fin al final recae sobre el individuo como sistema que tiene que adaptarse al entorno de alguna manera y que tiene que tener más herramientas con las que desarrollar la tarea y dentro de un entorno. Y sin embargo, en ecológica nos olvidamos del individuo un poco y decimos, vale, a mí el individuo me interesa en cuanto a que quiero tratarlo de alguna manera, que mejore, pero el fin último es la ocupación, el fin último es la tarea y es el entorno en el que se desarrolla la tarea, porque tiene que ser ese entorno, como decía Manuel, porque al mus se juega aquí, no se juega allí. Habrá gente que juega al mus en su casa con sus padres o con sus hermanos y entonces, pues, en vez de jugar al mus en el bar, pues haya que jugar al mus en el salón de su casa, ¿no? Porque al final esa es la importancia, ¿no? La importancia de los fines. ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde va dirigida? ¿Cuál es la priorización que se hace, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante en ecológica y que creo que también es una de sus características principales, de las que pecan otros enfoques, pero en ecológica no tanto, es que las medidas de evaluación y las medidas de terapia no suelen coincidir. Y esto está guay, porque es verdad que muchas veces en otros abordajes, pues lo típico, voy a poner el ejemplo típico tonto de le estiro el brazo, bueno, pues tiene 45 grados de flexo de codo. ¿Cuál es el tratamiento que hago? Estirarle el codo, que es el mismo movimiento que hago para evaluar, lo hago para tratar, con lo cual eso al final es una paradoja brutal. Imaginaros que en medicina yo dijera, ¿qué le pasa a este tío? Pues le he detectado bacterias en sangre. Pues venga, voy a meterle más bacterias en sangre a ver lo que le pasa, ¿no? Es una locura. Pues fisio eso lo hacemos mucho. Es decir, utilizamos muchas veces las mismas herramientas para evaluar y luego esas herramientas nos las llevamos al tratamiento. Y en el caso de ecológica eso no se da tanto. ¿Por qué? Porque como se requiere de una flexibilidad especial del terapeuta, de los acompañantes, del entorno, al final las medidas de evaluación son también muy cambiantes y son muy personalizadas, como decía yo antes, mediante las escalas basadas en objetivos, y se van, como también lo que decía Manuel antes, se van reorganizando online. Es decir, no solo el paciente se reorganiza online en cuanto a aprendizaje motor, sino que también las propias medidas de evaluación se van reorganizando conforme tú vas viendo cómo ese paciente o cómo esa persona se desempeña en el entorno y se van como mejorando de alguna manera, ¿no? Y no son tan cerradas y no se centran en ¿cuánto está el niño en sedestación? 30 segundos es un grado 1, 35 segundos es un grado 2. Pues venga, ¿qué voy a hacer con el niño? Ponerlo en sedestación y a ver que vaya... ¿Me entendéis? No se da tanto el entrenamiento en la tarea de evaluación. Y yo creo que esa es una de las características más enriquecedoras desde el punto de vista... de la ecológica, que yo en otros enfoques no lo veo, porque en otros enfoques lo que veo es, no, yo estoy trabajando la báscula pélvica, la anteversión de la báscula pélvica cuando pasas de sedente a no sé qué, a bipe, ¿no? ¿Y cómo la trabajo? Pues la trabajo haciendo eso. Entonces, al final, entramos un poco en lo que decía Pablo Duque de hacer cargas unipodales en un paciente amputado, ¿no? Sobre el muñón. Y es como, no, pues si no tiene piernas no trabaje eso. Eso en la ecológica lo detecta muy fácilmente y no entra en esas tonterías de intentar mejorar los rendimientos de capacidades que no tienen sentido y que solo son al final ítems de las escalas de evaluación, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Que están felicitando a Manuel por su... Sí, en el chat que está Manuel con su micro.
Tengo un montón Espero que el de... micro, Manuel, no sea una metáfora, pero bueno. No sé. Espero que... Es que tengo un montón de bolis de hueso, que esto es muy curioso de mi anécdota, que a mí me llegó una carta que me traía un montón de bolis de hueso, todavía no sé quién me la ha mandado, pero bueno, públicamente agradezco a la persona que me mandó Uy, bolis Manuel, de hueso. pero fue un anónimo el que te No mandó los tengo ni bolis de idea. hueso. Me vino un paquete a mi nombre. Eso es típico de que te lo regale el padrino de graduación, ¿no? O Pero hará cosas como así, como los 5 o 6 años llegó un paquete sin yo haber pedido nada a mi casa con bolis que tengo todos los que queráis, ¿eh? Y no sé por qué, ni en qué momento, ni dónde, por qué alguien me mandó El Manuel a mi sorprende casa constantemente. boli, Bueno. y por eso siempre tengo por aquí los bolitos porque me hacen mucha gracia. Los tengo por aquí, pintan fatal, eso sí, pero bueno, me dice Jesús que un día de San Valentín, no sé. Seguro La verdad que que sí. sería un regalo un poco cutre, pero bueno. Ay. Bueno, chicos, pues si os parece, ya que no sé si nos queda alguna característica de la ecológica. Bueno, mira, ha comentado Yolanda que aunque Importante. esté haciendo Sí. de madre, es que tenemos nuestro Está haciendo chat, de madre, me todos los encanta. padres, porque No está... es que sea madre, está haciendo de madre. No, bueno, porque Jaime también está haciendo la comida a los niños, Yolanda está con la chiquilla, y una de las cosas que comenta es que por eso sí lo que es mismo, ecológico. por ese motivo también es más difícil evidenciar un poco la evidencia de Claro. estas terapias, porque realmente no entrenas ítem, que al final, pues como se dice en neuropsicología, al final entrenas en la tarea o entrenas en el propio. Creo El que gran Manuel problema que quería tenemos hablar. en neuro es, por encima de eso que estás comentando, la homogenización de las muestras, que es imposible. Es decir, es que es imposible homogeneizar muestras en neuro. ¿Dónde encuentras tú 80 ictus con la misma evolución, la misma edad, que hayan dado la misma clínica, en la misma zona, con el mismo tamaño? Es decir, es imposible. Por eso cuando se hacen estudios, se estudia la hidroterapia en el ictus subagudo y te pones a leer la muestra y ves que hay unos que tienen ictus occipitales, otros ictus parietales, otros ictus temporales, otros son hemisféricos derechos, otros hemisféricos izquierdos. Entonces, en la neuro, el principal problema que tenemos es que cada paciente es un caso. Y eso no es que se diga, siempre se dice, no, cada paciente es un caso. No, pues las neuros que es así. Es que cada paciente es un caso y sobre todo es un caso que se puede parecer a otro, pero que es muy difícil que coincidan juntos. Entonces, la homogenización de las muestras en neuro es una pesadilla, ¿no? Esto, pues, Y también que trabajamos con muchas percepciones, es decir, Claro. la percepción del usuario, es decir, con lo que me ha sobrevenido, qué percepción tengo yo de mi calidad de vida ahora, ¿no? Entonces también eso es muy subjetivo. Claro. Yo creo que el éxito de la ecológica es cómo haces esa acogida como profesional, qué preguntas les haces a los usuarios y qué objetivos propones desde un inicio, qué es lo que quiere esa persona conseguir. Claro. Entonces, que ese objetivo, esa meta lo ponga él. Me gustaría volver a, y si está muy desajustada, ya está el profesional para hacer ese ajuste de expectativas, ¿no? Imaginaos que por su condición te propone algo muy elevado, ¿no? Que dices, no, pues bueno, ¿cómo hacemos ese ajuste de expectativas profesionales? También nuestra labor, ¿no? En nuestro día a día con esa persona. Pero yo creo que el enfoque de ecológica es, ese primer día que estoy con la persona, ¿cómo enfoco esas preguntas? ¿Cómo le pregunto qué es lo que te gustaría volver a retomar? ¿Qué es lo que echas de menos? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Para qué vienes aquí para conseguir? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿No? Entonces ahí pone el inicio de todo ello, ¿no? No es lo que tú dices. Si yo valoro la falta de sedestación, que se levante y camine 3 metros lo antes posible, y si empiezo por ahí, el usuario que va a hacer, bueno, pues esto me va a hacer recorrer mi vida, entonces voy a esforzarme en esto para poder conseguir lo otro. Pero yo creo que esa entrevista inicial también en ecológica es primordial, es fundamental. De hecho, yo estoy con el chao y loco porque no Manuel está hoy que es el azafato. Tiene el esto azafato hoy del programa. Conectamos con la redes. participación, entonces yo tengo que conectar con el chat porque esto está siendo muy bonito. Está encantado. Porque está encantado, también va muy en Míralo. línea de lo que comenta Manuel. Que El otro día cuando decían que parecía el homúnculo de Penfield, eso no lo comenté. Es que ya lo que me quedaba, que me critiquen en directo, por privado. O sea, ya eso es lo último. Bueno, que yo estoy aquí que recogiendo un poquillo lo que ha comentado Manuel sobre el tema de entrevistas, sobre el tema de pautar un poco esos objetivos y ver qué objetivos son significativos. También comenta Jaime que ellos suelen utilizar en comunicación los cuestionarios familiares, que eso va un poquito también en esa parte de anamnesis, sobre todo para ver la participación, esos cambios en la participación que ha habido en la comunicación y si necesitan algo. Vale. Es verdad, y fíjate, Manuel, nosotros hemos tenido algún caso en AISE de familiares
que han pedido evaluación por parte de la logopeda porque no se podían comunicar con sus familiares, ¿no? O con su padre, por ejemplo. Y la logopeda de ahí siempre dice, pero lo primero es, ¿de qué quieren hablar con el padre? Es decir, ¿qué temas de conversación tienen? Dicen, porque si no les interesa hablar con esa persona y implicarse y saber que va a tener que esperar un ratillo, que van a tener que tener ciertas estrategias, no sé cuánto, pues evidentemente, claro, tiene una enfermedad neurológica y es neurodegenerativa. Él no va a empezar a charlar por motu propio ahí con su iniciativa y te va a sacar conversación. Pues vas a tener tú que sacársela, vas a tener tú que motivarlo y vas a tener tú que hacer muchas cosas. Entonces, y es cierto que después de incluso pedir los familiares sistemas de comunicación alternativa, decir a logopeda, si no creo ni siquiera que haga falta eso, lo que necesito es reunirme con ellos y como ver de qué forma se están comunicando y dar unas pautas mínimas para sacar esos automatismos en esa persona, para facilitarle la comunicación, para darle tiempo a que responda, en fin, es decir, cosas más de manejo, entre comillas, que realmente mejoran mucho la capacidad de comunicación de ese paciente, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso cómo en comunicación se ve muchísimo, ¿no? Que parece que hay personas que están prácticamente, que no se comunican nada y muchas veces más un problema del entorno y de la adaptación del entorno que un problema primario de esa persona, ¿no? Y eso es muy llamativo. Sí, otra de las cosas que comentan y, bueno, comenta Jaime que el CAPA, ya que lo ha comentado, lo pongo por aquí, CAPA con 2 P, C-A-P-P-A. Sí, ¿no? Muy bien. Sí, de todas formas, si se van a YouTube, Manuel, lo ven en los comentarios. Pero lo que comentaba, que nos acaban de entrar otro por el chat, que creo que entra muy bien a lo que comentó antes Manuel, que dijo que había que tener como una sensibilidad también especial y que también ser un terapeuta que sepa ponerse en el lugar del paciente y que sepa cómo vincular o tener esa capacidad con el paciente también. Y eso también lo comentan por aquí, que implica que el terapeuta se ponga también en el lugar del paciente, del familiar y un grado alto de empatía. Y no ese rol de yo soy el terapeuta que sabe completamente lo que es bueno para ti o lo que no es bueno. Y nos pedía un poco la opinión sobre esto. Yo creo que eso habrá sido Merche seguramente, porque veo por ahí una M. Sí. Y sí, efectivamente, en ecológica el rol paternalista del médico o el sanitario como el que toma las decisiones porque sabe lo que es mejor para su paciente y aunque tú no estés de acuerdo. Es decir, eso de lo hago por tu bien, eso no tiene cabida y al final pues todo es consensuado y debe ser consensuado. Entonces yo creo que esa también es otra de las grandes aportaciones que hace la ecológica, que ya la hacía un poquillo la sistémica y la dinámica de sistemas, pero que la ecológica es la que termina de asentar esa empatía que ella comenta, ¿no? Bueno, yo soy un profesional, como decía antes Manuel Pacheco, que te acompaña, que tengo experiencia, que he visto casos como el tuyo, que te puedo de alguna manera asesorar, que tengo pues cierta maña, pero que al final el que pone el objetivo de trabajo eres tú. Yo soy un facilitador, soy una persona que tiene unos conocimientos y una práctica y que tú solo te has visto a ti y a tu enfermedad y tu familia a lo mejor solo ha visto tu enfermedad y solo ha visto tu caso y yo he visto muchos casos y he visto cómo otras personas pues han evolucionado, se han desarrollado, le han venido bien ciertas cosas estando en situaciones parecidas a las tuyas y entonces te propongo y entonces te empodero de alguna manera para que tú tengas más información y para que sepas tomar mejores decisiones. Entonces yo creo que eso es muy importante y es muy interesante lo que dice Merche, que este enfoque ecológico termina de barrer la figura del terapeuta senior, referente de una técnica súper buena, la técnica es buena en sí misma ella, yo la conozco y yo como técnico te voy a ti a manipular de una manera en la que te voy a mejorar, ¿no? Ese enfoque está completamente a años luz de la ecológica. Y eso sí creo que es un aporte muy interesante de Merche porque no lo habíamos comentado, ¿no? Ese cambio del rol del terapeuta que pasa más a ser el facilitador, el Kubernetes del que hablábamos en el maestro timonel, ¿no? Pues ya es un maestro timonel, pero además tiene a la familia, al propio interesado y al entorno también al lado, decidiendo hacia dónde el timonel pues tiene que ir girando y tiene que ir navegando. Entonces esa aportación creo que es muy interesante. Bueno, chicos, pues si os parece, yo creo que llevamos ya un rato largo y que está guay lo que estamos hablando. Creo que la gente se está haciendo una idea buena de cuáles son los principios de ecológica.
pues si os parece, podríamos ir un poco a hablar del último punto que yo quería proponer antes de abrir la discusión ya a lo que la gente del chat quiera aportar, aunque lo vamos haciendo sobre la marcha y a lo que vosotros queráis contar, que es, bueno, si este enfoque es tan bueno, la evidencia actual va tirando tiros hacia él, ¿no? Va como apuntando. Cuando lees cosas de grandes autores, en grandes revistas, en grandes congresos, aunque no nombren directamente estos principios, tú dices, uy, esto a mí me suena a ecológica. ¿Por qué es tan difícil de implementar, si queréis, en infantil y en adultos? Porque yo creo que, a pesar de que sea difícil de implementar, todavía es más difícil de implementar en adultos que en infantil. Entonces, si os parece, pues los dos Manueles, Pacheco que hable de infantil y Quintero que hable de adultos. Y lo abro también un poco, lo extiendo también a la gente del chat ya que está participando. O a lo mejor no, a lo mejor me decís, no, Juan, todo el mundo trabaja así. Eres tú que vives ahí en una cueva y no te has dado cuenta de que todo el mundo trabaja en estos principios. Y esto, hombre, esto es lo último. Pero yo, a lo largo de mi vida profesional, que llevo ya, creo que son 17, 18 años trabajando ya en neuro, bueno, la mayor parte de terapeutas que me he encontrado precisamente ni hacen cursos sobre esto, ni se forman en esto, ni trabajan según estos principios que nosotros estamos hablando esta tarde. ¿Por qué creéis que pasa esto? Porque es paradójico. En mi caso, justo, este año me decidí ¿no? Como hago muchos acompañamientos a centros, acompaño a profesionales en el cambio de mirada, ¿no? Y me ha tocado estar con muchos profesionales que no lo ven o quieren hacer el cambio y no saben cómo. Me decidí hacer una revisión sistemática de qué barreras son las que impide todo esto, ¿no? Y entre lo detectado, te digo parte de los hallazgos, es que no por hablar de lo que yo pienso, sino de lo que he encontrado, ¿no? Es esa pérdida de rol por parte del profesional, esa inseguridad de verse fuera de su zona de confort, que es su sala, a esas totalmente son sesiones caóticas que no tienen una dirección, que pueden irse en cualquier, ¿no? Tu sala puedes totalmente saber que voy a hacer primero esto, después esto otro, ¿no? Pero en el entorno no sabes, por muy bien que planifiques una sesión, va a ser algo totalmente inesperado, ¿vale? También esa exposición a tú verte a esos entornos y vas a ser capaz de realmente de dar respuesta, ¿no? Y menoscabar tu profesionalidad en esos momentos, ¿no? Es muy duro decir, esto no lo sé hacer, ¿no? Entonces, es muy complicado cuando en tu sala puedes salir con un elemento concreto o desviar la atención hacia otra actividad, ¿no? Entonces, yo creo que eso era la parte del profesional, ¿no? El salir de esa zona de confort era lo más difícil. Después ya sumamos las condiciones laborales, coger un coche, ir a entornos que a veces no son totalmente adecuados para una práctica profesional, ¿no? Entonces, también hay otros condicionantes, ¿no? Que también por la condición de trabajadores tenemos que tener las condiciones laborales, ¿no? Dignas, ¿no? Entonces también chocaba también esa parte, ¿no? Y fijaos que los estudios que analizaba, incluso como anécdota, en Estados Unidos todo esto empezó de ir a los entornos por las familias con pocos recursos. Como no iban a los centros, tenían que ir a las familias. Hasta el punto que las entraban en edificios con la mochila, no porque utilizase la bolsa de juguetes, sino para que todo el mundo identificase que iba a una casa a ayudar a una familia. Y que nadie le robase al terapeuta ni nada concreto. Y eso está registrado, imaginaos, ¿no? O tenía que buscar a la familia por la calle porque era un sin hogar, porque tiene un hijo que está viviendo en la calle y cómo tenía que localizarlo por la calle. O sea, que cómo empezó todo esto es brutal, ¿no? Y ahora la facilidad que tenemos aquí, de que, ¿no? Pero hay muchos condicionantes que dificultan. Después los mitos de que solo hablamos con las familias, en las casas, de que no hacemos nada. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Esa pérdida en mi caso pondría esa pérdida de rol profesional, ¿no? Es esa zona de confort que ya dejo de ser fisioterapeuta si hago esto. Sí, la identificación que tenemos del fisio como justamente lo que ha demostrado que no tiene eficacia en infantil, que es como el facilitador, el manipulador, el que genera los movimientos, el que corrige, es decir, busca la normalidad, entornos controlados. El que busca no sé qué, el entorno controlado, sin variabilidad, sin error, en fin. Es decir, quizá tenemos un problema con nuestra identidad profesional, porque es verdad que yo entiendo que la gente se sienta fuera del rol, pero es que es verdad que mientras tú lo ibas comentando, ¿no? Lo de la inseguridad, la falta de control, no sé cuánto. Yo me considero una persona muy controladora, ¿no? Y es uno de los defectos que tengo, pero trabajando intento no ser tan así y sobre todo me llama mucho la atención que al final decía justo lo que la evidencia demuestra que no en infantil no funciona.
Es curioso, curioso. Cuéntanos, Manuel. Pues yo, la verdad que está bastante de acuerdo con lo que dice mi otro Manuel, que sobre todo esa pérdida de identidad y ese cómo planteo esto, cómo lo hago, porque yo me acuerdo siempre Mónica, que hoy no ha podido venir, pero que fue un poco la profesional que cuando yo estudié el posgrado me introdujo todo el tema de práctica central en la familia y todo eso. Yo me acuerdo que siempre en la clase como que se le hacían muchas cuestiones vale, si yo esto como modelo lo entiendo, ¿vale? Y veo y entiendo, pero esto luego, ¿sabes? Esto luego es real, es decir, de verdad tú vas a las casas, de verdad tú puedes hacer no sé qué, de verdad tú esto lo puedes llevar a la práctica. Era como siempre la pregunta, siempre primero por un tema, como ha comentado, de condiciones laborales, simplemente pues claro, no es lo mismo si yo tengo 5 pacientes al día, tenerlos en el mismo centro de trabajo y que sean los pacientes los que se desplacen, a tener yo que desplazarme a 5 casas diferentes. Eso al final, en cualquier organización, de cualquier persona que trabaje en un centro lo entiende. Y segundo, ¿cómo voy? Porque al final tú preguntarle a una persona en qué tienes problemas, cuáles son tus dificultades, implica también esa variabilidad que cuesta. Y yo también creo que hay un factor que obviamente yo ni he hecho estudio ni nada, esto es percepción mía, no soy tan profesional como Manuel, que también creo, y por lo menos desde mi experiencia, la percepción muchas veces como usuario de un sistema sanitario es mucho más como agente pasivo. Es decir, normalmente cuando somos agentes del sistema sanitario somos mucho más pasivos. Estamos acostumbrados a ir al médico a que me hagan la prueba que dice el médico. Estoy acostumbrado a ir al hospital porque me tienen que hacer tal operación, porque me tienen que hacer tal prueba, porque me tienen que hacer. Entonces siempre el sistema sanitario nos hemos educado mucho como agentes pasivos y al final siempre se vincula mucho a esa pasividad de yo voy a ti como fisioterapeuta para que tú me digas qué tengo que hacer, más que como un ente activo en el que se puede comunicar. Y al final eso se ve mucho también en todo el tema de prevención en salud, que al final es un sistema sanitario que aporta mucho más en curar enfermedades que en prevenir enfermedades. Entonces yo creo que esto también se le podría dar como una vueltecilla de tuerca que se me acaba de ocurrir sobre esto, no sé qué opináis vosotros sobre este tema. Fíjate que se llama paciente. Al usuario en salud es paciente, ¿no? Sí, el que padece o el que espera, depende de la... Fijaos que es el símil, y también porque lo hacemos desde un inicio e inconscientemente. Fijaos cómo somos la raza humana. Cuando nace un niño pequeño, lo primero sería dárselo a su madre, ¿no? Que lo tenga la madre, puesto en el pecho. Pero muchas veces se lo quita de la madre y empieza a tal. Con una complicación se lo quitan. Es como que ya está menoscabando la capacidad que tiene esa madre desde el primer inicio con su hijo. Y ya la madre aprende a que para lo mejor de mi hijo es cederlo a otra persona para que trabaje con él. Y entonces lo tenemos muy arraigado culturalmente. Llevo a mi hijo a sitios para que trabajen con él, ¿vale? Y entonces es la sociedad que se ha construido, ¿no? Y más en España, ¿no? Es curioso, ¿no? Que tenemos libros blancos y tal, y cómo se tergiversó todo y acabamos yendo a centros por encima de fiestas de cumpleaños de niños, eventos importantes, porque lo importante es la terapia. Todo es que hemos llegado a un punto que estamos deshumanizando a las personas solo porque prioricemos nuestro tratamiento, porque tengamos que facturar unas sesiones, porque tengamos que hacer, que da muchos factores dentro de la Sí, bueno, ya si entramos en los factores económicos y bueno, yo siempre digo que los pacientes neurológicos son los clientes perfectos y ya si nos vamos a infantil ya ni te cuento, porque ya encima ni el dinero es del cliente, el dinero encima es de alguien que los quiere mucho y que está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene para él. Así que sí, si entramos en esos enfoques ya ahí ahí sí que un día tendremos que hacer un capítulo y Google no, YouTube, bueno, son los mismos en realidad, nos tirarán a la calle, pero bueno. Bueno, chicos, pues son las 9 menos 10 de la noche. Yo estoy oyendo unos timbrazos y creo que mi madre se ha ido por ahí con el andador de galocheo, como dicen en mi pueblo, por ahí a la plaza, y querrá entrar y no tiene llave o algo así, porque estoy oyendo... Entonces, si os parece... Levántate a abrirle a tu madre, eso no... No, pero ha dejado, entonces lo mismo vale. se habrá sentado en el bar de enfrente con alguna vecina o lo que sea, no te preocupes, no, esto también es ecológica. Así que, bueno, yo solo puedo agradeceros que estéis aquí y dejar un último recurso, si queréis, pues para que digáis lo que queráis. Yo siempre digo que el último momento del programa es pues que os expreséis, que digáis lo que os dé la gana. También animo a la gente del chat que si quiere decir algo que en el chat que nosotros digamos por aquí, pues están más que invitados.
Y creo que ha quedado un programa muy bonito de casi 2 horas, como siempre. Siempre intentamos hacerlos más cortos, pero se nos va un poquillo la cabeza. Pero creo que para finalizar y coronar el ciclo, la trilogía más 1 de Control Motor de Manuel, creo que ha quedado bonito y sobre todo con un enfoque que yo creo que es precioso y que deberíamos todos profundizar más en él. Así que nada, os dejo que finalicéis como queráis. Yo voy a ser muy breve. Yo simplemente pues agradecerle a Manuel tanto que haya venido aquí, que nos haya acompañado hoy un poco y no haya sido esta endogamia que solemos tener, tanto como Yolanda también que se ha tenido que ir un poquillo antes, y yo que estoy hoy y todos estos últimos días que nos hemos pasado un poco también a los directos de YouTube, que a la gente que escuche el podcast, que también es una comunidad enorme. Me están pidiendo bolis por privado, por privado no, por el chat. Me están pidiendo que reparta los bolis de esto. Que nada, que muy contento. Puede ser un incentivo, Manuel, puede ser un incentivo para que la gente ahí aguante. La persona que me mandó los bolis, por favor, necesito más. Qué rata, qué más rata. Necesito más. Pues nada, agradecer a la comunidad que se está creando también en YouTube, que está siendo muy bonita, cada vez está creciendo más. Esto la verdad que es una cosa exponencial, que en el primer directo nos conectamos aquí 4 gatos y hoy había una barbaridad de gente, una barbaridad de comentarios en el chat y que la gente ha aguantado de media 20 minutos de media. Es decir, que habrá gente que se lo habrá acabado entero. 3.500 escuchas de más de 20 minutos entre las distintas plataformas al mes, Manuel. Entonces, es una pasada. Así que yo, agradecerte mucho, Manuel, que te hayas pasado hoy por aquí, invitarte, pues que cada vez que quieras, nosotros estamos encantados, así nos callamos nosotros un poco, y a todo el mundo que nos está escuchando, que yo la verdad es que siempre digo que nunca me había imaginado esto, y bueno, es bonito. Es bonito. Mira, Manuel se va emocionadito. Ay. Yo por mi parte encantado de participar y realmente charlar, ¿no? Y encima con personas que veis todo esto desde la fundación, como os decía, ¿no? Con una gran obra social y que es brutal lo que estáis haciendo y la envidia que siempre he dicho a Juan, hostia, cómo habéis crecido, ¿no? De hasta ser fundación, todo lo que hacéis, algo súper bueno en AISE, cómo habéis crecido, ¿no? Y espero que ese centro se pueda elegir, se pueda realizar y que realmente es lo bonito, ¿no? Todo lo que estáis aportando y esas becas, realmente la significancia de aportar algo a las personas, ¿no? Por eso quiero acabar con una frase, dejarla ahí como tal, y que es algo que define mucho a AISE, que es lo que creo así y es como os veo yo, ¿no? Ahora me decís, ¿no? La fundación, que es haz todo por ellos, pero nada en su lugar, ¿no? Entonces, realmente esa es vuestra filosofía, ¿no? Estáis haciendo millones de cosas por ellos, pero nada en su lugar. Es decir, que ellos sean los que realmente puedan retomar las riendas de su vida, ¿no? O sea, me parece algo brutal. O sea, que enhorabuena. Que viva la autoorganización. Ya está, es que es así. Muchas gracias, Manuel. La verdad que, mira, junto a... será una de las frases que pondremos allí en la entrada del centro nuevo. Solo el necio confunde, ¿cómo era? Lo que decía Machado, de solo el necio confunde valor y precio, que somos muy baraticos, y luego la tuya. Y alguna más de, bueno, también hay algunas por ahí que nos insultan un poco, pero que también les tenemos mucho cariño, como hay que hacen referencia al número de ventanas del centro y la cantidad de, en fin, de mala gente que allí hay dentro, todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, chicos, pues yo solo me queda daros las gracias de verdad, gracias a la gente del YouTube, que como dice Jesús, han aguantado ahí como leones, que han participado, que nos escuchan. Muchísimas gracias de verdad a esas 3.500 personas de media que cada mes nos están escuchando, porque este es un podcast muy especializado. Yo esto, si no me dedicara a la neuro, no lo escucharía ni como tortura. Entonces, el hecho de que haya ya tanta gente escuchándolo quiere decir que hay mucha gente interesada en la neuro, que se toma la neuro en serio y que nosotros, aunque estamos aquí de cachondeillo, al final creo que las conclusiones que sacamos son importantes y, bueno, y aparte, por ejemplo, el capítulo del homúnculo ha tenido una repercusión brutal, el capítulo de sistémica ha tenido una repercusión también brutal. Así que nada, yo solo me queda ya despedirme, daros las gracias a todas, a todos. No sé de qué será el próximo capítulo, Manuel, ¿tienes idea de qué haremos? Sabes que no, Juan. O sea, nunca lo sabemos de qué será el próximo capítulo. No sabemos si va a ser la semana que viene, si va a ser la otra. Sí, podemos decirle a alguien de la CEFIS que se pase por aquí y ya está, y hacemos algo de como habíamos hablado ya, sí. Yo creo que teníamos hasta la fecha, podíamos. Por eso te digo. Podíamos con la gente de la CEFIS siempre hay buen rollo. Pues venga, eso mismo. Y así si no, ya con la Asociación de Mujeres y ya está. Cualquier cosa, con los íberos allí. Bueno, que no hemos comentado, Juan, una cosilla que además va muy en colación.
en septiembre tenemos una charla de pacientes para pacientes, que son sí. creando sinergias, creo que llamamos al proyecto. Tenemos Sí, muy del proyecto, ya no me acuerdo bien el nombre, así que va muy en esta línea y ponerle también un poco de foco y a los pacientes. Estamos en esa línea sean... ahora de que sean los va a ser una charla que nosotros que... vamos allí a escuchar, no vamos a hablar. Efectivamente, fíjate, habrá que poner una mordaza. Atarte a la silla. O ir de empalme de fiesta de la noche de antes o algo, porque si no, no nos callamos. Ya lo sabes. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que el movimiento os acompañe, como siempre digo, que seáis muy felices, que gocéis de muchísima salud. Manuel, espero que no sea la última. De verdad, me ha encantado verte y te lo digo de corazón y charlar un ratillo contigo, porque sabes que yo tengo debilidad por ti, siempre lo digo. Y que encantado. Así que hasta luego, chicos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.